ahí adentro. Entonces todo esto se hace en base al aprendizaje tipo red neuronal que él tiene. O sea, él ve esto y dice, ah, ya, esto está más o menos acá, ¿ya? Y se posiciona en ese lugar. Y entonces lo que hace es, ok, dado este contexto y dado donde estoy, busco las palabras que están cerca mío, o sea, las palabras estas como parecidas a inteligencia, como veíamos la otra vez, y lo que hace es que cada una de estas palabras tiene asociada una probabilidad, que eso está dentro del espacio vectorial, o sea, cada palabra dice una probabilidad que dice qué tan probable es que esa palabra venga ahora en este texto. ¿Ok? O sea, es como decir, de todos los textos que yo he leído que se parecen a este, normalmente lo que vendría ahora es tal palabra, ¿ya? Eh, y además hay desde la más probable hasta la menos probable, digamos, ordenar. Entonces lo que hace es básicamente ordenarlas, ¿no es cierto? O sea, están de más probable a menos probable. Tiene que elegir de qué tamaño es la lista esta de palabras, supongamos que son unas 10 palabras, y lo que hace es elegir una de ellas, la pone en el contexto, en el fondo eligió una palabra más que agregarle al contexto, y ahora toma este contexto nuevo, que es lo mismo anterior más una palabra, y vuelve a buscar en el espacio vectorial, en el fondo se va a correr un poquito en el espacio, no mucho, pero se va a mover un poquito hacia alguna dirección, y vuelve entonces a iterar y decir, ok, ¿cuál es la próxima palabra ahora que viene a seguir? ¿Ah? Por supuesto, esto no terminaría nunca si uno lo dejara solo. Entonces, dentro de las palabras, entre comillas, está incluido, por ejemplo, signos de puntuación, puntos finales, ¿no es cierto? Y también una sensación de decir, ya, ahora es hora de terminar lo que estoy escribiendo y es hora de decirle a la otra persona que continúe. Esto a veces uno lo puede setear también de qué tamaño yo quiero el texto, cosas como eso, ¿no? Eh, ok, y esto cuando se hizo inicialmente a comienzos de este decenio, digamos. Eh, el problema que tenían es que básicamente elegían siempre la palabra más probable dentro de esta lista y eso funcionaba bastante mal. Lo que hacía era que generaba textos que eran bastante repetitivos, un poco aburridos, digamos, y eran textos un poquito fomes, ¿ah? Salían algunos ejemplos en los papers de la época en que uno, por ejemplo, decía, no sé, ¿qué es la inteligencia artificial? Y entonces el ChatGPT me respondía cosas como, la inteligencia artificial es algo que es muy importante porque la inteligencia artificial ha sido siempre algo muy importante en la vida de todos y por eso creemos que es muy importante. O sea, como que se queda pegado en una idea y en un concepto y repite palabras, porque en el fondo es como que se quedara en el mismo espacio siempre, ¿ah? Entonces, se le ocurrió inventar esta idea que es muy fundamental para la creatividad, digamos, y lo entretenido que resulta ChatGPT, que se llama la temperatura. Es un bonito término porque la temperatura en termodinámica mide justamente el desorden y mide el caos de los gases. Entonces, mientras más caótico está el gas, más se mueve, más rápido están moviéndose las moléculas, eso es un aumento de temperatura. Entonces, tiene como cierta lógica física, digamos, ¿ah? Entonces, la idea es que si la temperatura es cero, se considera el chat GPT original, que en el fondo elige básicamente las palabras más probables. Y a medida que yo le aumento la temperatura son valores chicos, llega máximo a 3, una cosa así, si no me equivoco. Y entonces, si yo estoy en una temperatura tipo 0,5, 1, por ahí, lo que hace es que la lista de palabras posibles a continuar aumenta. Y en vez de elegir la más probable de todas, lo que hago es elegir cualquiera de la lista de, digamos, las 10 más probables o de las 20 más probables, dependiendo de la temperatura que yo le doy, ¿no? Eh, y esto entonces hace que yo no me quedo en el mismo tema o en el mismo contexto, como que la respuesta se vuelve un poquito más amplia, o sea, yo le permito navegar un poquito más allá en el espacio vectorial este donde estamos, y por lo tanto, en general la respuesta se vuelve un poquito más creativa, a veces cambia de tema un poco, como que nos vamos saliendo un poco del tema que estamos conversando, y eso lo hace mucho más humano, si ustedes quieren, la generación. Ahora, lo problemático es que si se me pasa la mano, o sea, la temperatura la aumento mucho, el sistema se vuelve totalmente incoherente. Voy a mostrarles un ejemplo donde hay una versión en que uno puede setear la temperatura a mano y es bonito porque demuestra que esto es una máquina absolutamente absurda, ¿no es cierto? O sea, porque cuando uno conversa con ChatGPT, uno
se convence bastante rápido que es una inteligencia real. Entonces, cosa de subirle un poco la temperatura para darse cuenta que es una máquina, ¿no es cierto? Que yo le seteo algo mal y se pone totalmente... es bien patético porque realmente se pone a hablar a cosas totalmente absurdas. Eh, y entonces, en forma práctica, porque no tenemos todavía, como les contaba, ninguna teoría ni nada que explique realmente lo que está pasando, una temperatura cercana a 1, a veces la setean en 0,8, 1, por ahí es un valor aproximado, que genera lo que parece más humano, ¿ah? O sea, en el fondo, una temperatura que no es 0, pero que tampoco es cercana a 2 o algo por el estilo, ¿no? Les prometo que vamos a jugar un poco a eso. Ya, y lo más raro de todo esto es que eso es todo, ¿ah? Por supuesto, estamos simplificando un poquito de otras cosas que pasan detrás y a medida que ha pasado los años, esto fue 2023, ¿no es cierto? Hoy en día le agregan otras chorezas al sistema para tratar de que no sé, que no mienta tanto, le llaman alucinaciones a estas cosas que inventa, le han agregado sistemas como matemáticos para que no se equivoque cuando uno le pide que calcule cosas. En fin, le han tratado de reforzarlo por los lados para que no falle tanto como fallaba al principio, pero el concepto, la base, lo que lo hace hablar, lo que lo hace conversar, es exactamente esto. Es básicamente partir un texto, completar esto palabra a palabra sin ningún plan, sin pensar lo que estoy diciendo ni para dónde voy, y además medio aleatorio, ¿no es cierto? Y esto genera lenguaje humano, o sea, genera un lenguaje que nosotros sentimos que es coherente, que incluso es capaz de simular estados de ánimo, ¿no es cierto? Incluso imita autores, en fin, es realmente, es multidioma además, ¿no es cierto? Es realmente impresionante que yo, en el fondo, lo muevo un poquito en el espacio vectorial, es decir, no sé, habla más simple, por ejemplo, y él es capaz de empezar a hablar en versión más simple que lo que estaba haciendo, o al revés, ponme más detalles, etcétera. Y resulta en alguien que claramente maneja el lenguaje, o sea, mejor que nosotros, sin ninguna duda. Supongo que un hiper experto lingüista podrá pillarle algunos errores, pero o sea, yo he corregido pruebas de alumnos, digamos, por 40 años. Son alumnos de ingeniería, así que no hay que exigirles demasiado lenguaje, pero aún así, digamos, estos sistemas hablan mucho mejor que todos mis estudiantes, ¿eh? Entonces, el resumen de lo que hoy día les quería contar es este. En el fondo, ¿qué pasó? La verdad es que por ahora no tenemos mucha idea de qué fue, o sea, de qué es lo importante de todo esto que hicimos, el espacio vectorial, las redes profundas. Hay otros detalles como lo que le llaman estas redes de transformers, que es parte del nombre de ChatGPT. Son muy fundamentales, tienen cosas que cambiaron esto, pero nadie sabe exactamente qué es lo importante, y de hecho ahora están como tratando de sacarle cosas para ver qué le pueden sacar a esto para que no salga tan caro y tan exigente en recursos. Pero la verdad es que ese paso de tener un chat GPT que de golpe era capaz de conversar fue una sorpresa para todos, incluso para los investigadores que estaban haciendo esto en ese minuto, ¿eh? Em, está todo el mundo de cabeza en esto, desde científicos, neurocientíficos, gente del lenguaje, de las ciencias cognitivas, en fin, tratando de entender y de jugar con ChatGPT para ver qué significa esto para la teoría de la inteligencia y del lenguaje, ¿eh? Eh, algo que a mí me cambió la vida un poco, si ustedes quieren, frente a estos sistemas, es darme cuenta que a veces, porque a uno le dicen que si uno va a hacer un sistema que parte una frase sin saber lo que va a decir y lo que va haciendo es agregándole palabras para finalmente terminar con una frase razonable, uno diría eso no tiene ningún futuro, ¿no es cierto? No, es imposible que logre algo coherente. Sin embargo, cuando uno lo piensa y lo piensa en uno mismo, cuando uno está hablando, pues yo estoy haciendo esta charla y estoy contándoles esto, en realidad hago algo muy parecido, ¿no es cierto? O sea, yo parto diciendo algo, no tengo un plan de dónde va a terminar esa frase, no sé de qué largo va a ser, no sé qué es exactamente lo que les voy a decir. Y lo que voy haciendo es agregándole palabras para irla completando, ¿no es cierto? Trato de no repetirme, trato de hacer cosas para que salga un poco más entretenido, pero la verdad es que no tengo un plan, ¿no es cierto? O sea, no es como que yo haya planeado todo lo que voy a decir de aquí hasta el fin de la clase.
Por lo tanto, al final uno habla así. ¿Ah? Esto tiene bastante lógica con respecto a lo que hacemos. ¿Ah? Lo que sí es más sorprendente tal vez es que existe esta discusión hoy día de si ChatGPT entiende lo que está diciendo. O sea, si esto, de todo lo que leyó y todo lo que vio, ha hecho que esa red neuronal de alguna forma entendió algo, o si en realidad está repitiendo un poco como un memorión con mucha capacidad, ¿no es cierto? Pero no está entendiendo absolutamente nada. O incluso cuestiona un poco qué significa entender, ¿no es cierto? ¿Qué significa entender algo en su concepto? ¿Significa saber decirlo? ¿Significa repetirlo? A lo mejor nuestra forma de entender no es tan sofisticada como lo que lo habíamos pensado. Y lo que sí es curioso es que no solo sabe hablar bien, sino que sabe conversar bien. Y eso de alguna forma es lo que a mí más me sorprende. Su capacidad de entender lo que le estamos preguntando, su capacidad de generar un diálogo largo, ¿no es cierto?, donde vamos conversando sobre un tema. Y él no se pierde, es capaz de darle contexto a toda la conversación. Eh, entiende como la lógica de lo que significa conversar, ¿no es cierto? De lo que significa hacer una pregunta y una respuesta. No es simplemente repetir como loro, digamos. Esa es mi sensación. Hay gente que opina que lo es, solo que es un loro bien sofisticado, ¿no es cierto? Eh, Mi sensación es que el tipo de verdad sabe conversar, ¿eh? Y eso no tenemos idea por qué. Ahora, si uno lo piensa en el caso de nosotros y de los niños, en fin, ¿no es cierto? Los niños aprenden la lógica de la conversación de la misma forma, conversando, digamos, nadie les explica cómo funciona esto, ¿no es cierto? Es algo que la red neuronal hace. Ok, y les voy a mostrar hoy día también, no quiero demorarme demasiado, así es que voy a tratar de ser rápido, pero quiero mostrarles las otras cosas que también existen, usan exactamente la misma tecnología, pero no es texto. O sea, en el fondo aplican la misma idea de estos grandes modelos de lenguaje, pero a otras áreas, digamos, donde no son solo texto. Y aquí es fascinante lo que se ha logrado, ¿ah? Porque en el fondo esa imagen de ahí, por ejemplo, está generada con un prompt donde yo le dije que dibujara un robot dibujando en el estilo de Dalí, digamos. ¿Ah? Y sale algo que es bonito. Yo, claro, yo no soy artista, digamos, pero para mí generar eso me, ¿cómo se llama? Me pone muy feliz, digamos, porque yo jamás habría sido capaz de generar un dibujo de ese estilo. Esto es lo que pone muy nervioso también a los artistas, por supuesto. Em, lo otro es que también lo han usado mucho como traductores de idiomas. O sea, en el fondo yo le doy una frase en un idioma y le digo, oye, dímela en tal otro idioma. Entonces lo que él hace es, la misma frase se mueve en el espacio vectorial al espacio del otro idioma y responde en el otro idioma. Y la verdad es que funciona mucho mejor que los traductores tradicionales, incluso que Google Translate y esas cosas que ya funcionaban decentemente, pero esto es mucho mejor, entiende mucho mejor el contexto de lo que se está preguntando. Para la gente de mi área de computación, lo más asustante es que además aprendió a programar muy bien, como leyó muchos programas, aprendió a programar de la misma forma que aprendió a leer y a conversar. Eh, esto es muy interesante, porque en alguna época lo conversamos incluso en ciencia de la computación. Habían profesores de computación que insistían que uno debería aprender a programar como se enseña a escribir literatura, ¿no? O sea, en el fondo, el curso de computación debería consistir en leer programas bien escritos, ¿no? En vez de simplemente enseñarte a programar escribiendo, uno debería leer mucho, ¿eh? Y es interesante porque de alguna forma ChatGPT hizo exactamente eso. Ya. Y lo novedoso para esta clase, porque hasta aquí no lo había visto antes tan bueno, también sabe generar música de muy buena calidad. Les voy a mostrar los ejemplos y lo que es género. Entonces, los invito que juguemos un poquito. Les voy a mostrar algunos ejemplos míos. Después, en la ronda de preguntas, digamos, si quieren, podemos volver a algunos de estos sistemas. Eh, Voy a tratar que no sean demasiado largos ni demasiado tediosos. Entonces, volvamos a, a ChatGPT propiamente tal. Eh, Voy a usar la versión de texto porque sale más fácil para mostrarla y que ustedes la lean y discutan.
Entonces, todos ustedes deben haber usado en algún momento, deben haber visto este tipo de cosas. A mí me gusta mucho a todos estos sistemas de inteligencia artificial de texto que tratan de alucinar menos y de contestar mejor las preguntas como más precisas y más históricas. Me gusta hacerle esta misma pregunta que es en el fondo que me cuenten la historia de la primera conexión a Internet a Chile. A veces les pido la historia del primer mail, digamos, porque como yo estuve ahí, sé exactamente cómo fue. Entonces es muy entretenido que me cuente él la historia y así yo le pillo todas las cosas donde miente. Y casi todas las veces creo que no tengo ningún ejemplo en donde no haya ninguna mentira en la historia. Está todo súper bien, está casi perfecto. Por ejemplo, la primera conexión a Internet en Chile se remonta al 87. Eso es mentira, no es la primera conexión, eso fue la inscripción del dominio CL, pero es como perdonable que se equivoque. Pero lo más raro es cómo inventa cosas. Por ejemplo, dice la primera conexión a Internet en Chile se estableció el 12 de agosto de 1987. No tengo idea de dónde sacó esa fecha. Para mí no significa nada. No tengo idea de dónde saca esas cosas. ¿Ah? Después dice, fue iniciativa conjunta entre la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago y el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Ni idea que tiene que ver el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Sí, la primera conexión la hicimos con Estados Unidos, pero no tengo idea qué tenían que ver. ¿Ah? En fin, o sea, la mayoría de las cosas es correcta. eh, Sin embargo, miente en los detalles, ¿no es cierto? O sea, cuando uno, o sea, jamás le crean los detalles de fechas, de números, de nombres. ¿Ah? En algunos casos se equivocan los nombres de los que estuvimos ahí, nos mezcla, pone el nombre de uno y el apellido de otro. Como está construyendo la respuesta en base a los textos que leyó, no tiene idea que es un nombre y un apellido, ¿no es cierto? O sea, hay que entender también que es fácil equivocarse. Ahora, uno podría decir que los seres humanos somos bien parecidos, ¿no es cierto? Y cuando contamos nuestras historias, nuestros recuerdos, nos equivocamos harto también, digamos. ¿No? Eh, en fin, les quería mostrar algunas cosas en las que se comporta mejor. Eh, Déjenme ver si tengo una cantidad de ejemplos. Eh, bueno, para esto es espectacular. Por ejemplo, para pedirle que me proponga un grupo de puntos para transparencias para una charla de algo. Para eso es realmente súper bueno, ¿ah? Sobre todo como un punto de partida. Entonces, por ejemplo, yo le digo, quiero una charla sobre ChatGPT para público general sin ningún conocimiento previo. Y entonces me propone, y está ordenado por diapositiva, y en cada diapositiva los puntos que uno podría mostrar, ¿te fijan? Eh, y en general esto es extraordinariamente bien hecho. ¿Ah? De verdad se parece mucho a lo que uno quisiera. Quería mostrarles. Ya, me encanta esto de que uno pueda pedirle textos como si fuera algo con el estilo de alguien. Entonces, por ejemplo, le pedí acá, fue para uno de los cursos pasados, que le diga que me genere un canto al pastel de fresa, escrito en el estilo de Alonso Ercilla, para que sea lo más absurdo y difícil posible, ¿no sé? Porque cómo escribo algo que claramente es totalmente fuera de contexto. Y en general estas cosas salen nada de mal. La rima es algo que no maneja todavía demasiado bien. Se equivoca de repente, a veces repite también por rimar, no está mal, digamos, y el tono de Alonso Ercilla se siente, digamos. ¿Ah? Eh, ya, y este me encanta. Le puse que me escribiera una escena de teatro absurdo en el estilo de Ionesco. A mí, cuando era niño me gustó mucho Ionesco, la cantante Calva, ese espacio me alucinó mucho en su minuto. Entonces, me gusta esa idea de escribir cosas absurdas. Y entonces le dije que me escribiera un texto. Y es un poquito simple, si ustedes quieren, pero no está nada de mal. Es un escenario donde está lleno de sombreros y entonces pasan personas que se ponen los sombreros y en la medida que se ponen los sombreros como que cambian sus personalidades, ¿no? Y, mm, y esto termina, si se fijan, la conclusión de esto, al final termina un hombre diciéndole a la audiencia, ¿alguna vez sientes que la vida es solo una serie de sombreros absurdos que debes usar? Eh, yo no encontré nada de mal, ¿ah? Para hacer una obra, digamos, inventada de la nada, ¿no? Este tipo de cosas funcionan muy bien.
Ya. Les quería, no puedo no hablarles de, esto creo que es para el otro lado, no hablarles de las últimas novedades eh, que deben haber visto en los medios. Está muy de moda el tema de ChatGPT y su capacidad para generar imágenes nuevas, digamos, que salió algo así como antes de ayer, donde yo le puedo pedir imágenes en el estilo, digamos, de artistas conocidos y famosos, y eso, y bueno, que se volvió muy de moda pedirle estos animes japoneses. Entonces yo le subía fotos y le podía decir que me los transformara en estos animes japoneses, que entonces generaron un desastre absoluto, porque se cayó ChatGPT en el mundo entero, y a la pasada, todos los artistas y los copyrights se volvieron locos quejándose, digamos, de que esto era un robo a mano armada. Entonces, a modo de ejemplo, pueden ver ahí un Asterix. Le dije, dibújame un Asterix saltando de felicidad bajo un cielo nublado y es básicamente perfecto. ¿Eh? Entonces, bueno, esto ha hecho todo un cambio en ChatGPT y hay toda una polémica. Entonces, empezaron a restringir que uno no podía generar demasiadas imágenes seguidas. Y finalmente, cuando le dije que me dibujara un Tintín con el Capitán Haddock tomando alcohol, empezó a quejarse de que lo había hecho muy luego. Y después de un rato me dijo: no puedo generar imágenes basadas en personajes con derechos de autor. ¿Eh? Esto está pasando ahora, digamos. O sea, en el fondo hay una polémica gigantesca en torno a que estos sistemas básicamente se robaron todas las imágenes del planeta sin pagar un peso, ¿no es cierto? Y qué significa los derechos de autor en este contexto es algo que está en plena discusión. Ya. Les quería mostrar, ya, DeepSeek. ¿Se acuerdan que también fue muy famoso porque es equivalente a ChatGPT? Es una aplicación china que tiene la gracia que básicamente costó como 10 veces menos en plata, tanto su entrenamiento como su formación, como su ejecución. Y por lo tanto ha bajado, digamos, el precio de acceso a estos sistemas en forma dramática. Y parece ser verdad, digamos, de que o sea, funciona tan bien como los otros y es un sistema eh, que realmente es mucho más liviano y barato, y de alguna forma quebró mucho este esquema que tenía Silicon Valley, de que había que juntar toneladas de dinero para hacer este tipo de cosas. ¿Ah? Entonces le pregunté de nuevo estas mismas cosas, y le pasa lo mismo. O sea, miente igual que los otros, digamos. Tienen acá, por ejemplo, esto que dice que la conexión se estableció con la Universidad de Wisconsin-Madison. No tiene nada que ver, era Maryland. Son iguales. ¿Ah? Estos sistemas son súper equivalentes unos con otros. Lo que sí tienen como estilos distintos. eh, DeepSeek tenía un estilo mucho más como alegre y simpático, si quieren, era como una persona joven. Entonces, por ejemplo, acá dicen al final, bueno, aquí hablan de mí, así que siempre es agradable. Pero dice, así que aunque no fue un correo con un mensaje épico, ese primer hola enviado en 1986 fue el inicio de una revolución digital. Dice, un pequeño paso para un correo, pero un gran salto para la comunicación del país. Es simpático, es como un estilo mucho más informal. ¿Ah? Esto me da la impresión que lo perdió DeepSeek, y ahora sus versiones actuales, esto lo hice cuando haya aparecido. Bueno, y además sigue mintiendo todo esto porque el primer mensaje épico no fue un hola. Así que sigue inventando sus propias teorías. ¿Ah? Después pues, le probé cosas en francés, en fin, es entretenido de probar. Gemini, que es la versión de Google, digamos, y básicamente es lo mismo. Se fijan acá, dice el primer mensaje enviado, es verdad que fue a comienzos del 92, pero dice, el primer mensaje enviado fue transmitiendo el primer paquete IP en Internet chileno. Es totalmente mentira, no, nada parecido a eso siquiera, digamos. ¿Ah? Es notable cómo inventa cosas que además son coherentes, calzan bien con lo que está contando y todo, pero son totalmente mentiras. ¿Eh? Se me olvidó mostrarles que tanto DeepSeek como ChatGPT ahora tienen un par de botoncitos mágicos abajo del texto donde ustedes preguntan en el prompt. Tiene dos botoncitos que son más o menos nuevos. Uno es lo que llaman Deep Think, que en el fondo es cuando yo le planteo un problema matemático más complejo. Entonces le pido que, es como pedirle piensa más. ¿Eh? Es muy divertido. Y entonces lo que hace eso es que usa otro modelo detrás, digamos, además del modelo de lenguaje, usa otro modelo que es un modelo más matemático, que es más caro y gasta más CPU. Entonces, por eso lo dejan como opcional. Y tiene otro botón que es busca esto en la web ahora, ¿no es cierto? Porque ChatGPT durante mucho tiempo se basaba
en una indexación que habían hecho como en el año 23 y solo veía de ahí para atrás, digamos, no veía nada después de eso. Entonces, esto permite que busquen la web real ahora y entonces es más dinámico, digamos. Y DeepSeek y ChatGPT tienen exactamente la misma idea. Ya, otro de estos inteligentes artificiales que los recomiendo mucho es Consensus. Consensus es muy útil para buscar solo papers científicos, ¿no? O sea, en el fondo, esto no busca en la web cosas escritas por cualquiera, sino que solo busca la investigación científica publicada, oficial y qué sé yo. Y entonces, ustedes pueden preguntar, digamos, sobre un tema polémico y revisar qué es lo que dice la ciencia. Pero, y como siempre, además, la ciencia no dice una sola cosa. Entonces, por ejemplo, eh, uno puede preguntar si el consumo de cannabis eh, influencia el rendimiento escolar. Esto por ahora, la mayoría de estos sistemas están multilingüajes, ¿ah? Pero algunos de estos funcionan mejor en inglés. Y en general, si yo le hago preguntas que son yes o no, digamos, funciona mejor que si le hago preguntas abiertas, pero incluso uno puede hacer preguntas abiertas, ¿ah? Entonces, en el fondo, esto implica un consenso más o menos amplio de que el uso de cannabis durante la adolescencia y la niñez es una mala idea, ¿no es cierto? Al parecer, después de adultos viejos pueden hacer todo lo que quieran y no hay problema, pero dejar que los niños en el colegio fumen marihuana parece ser una mala idea, ¿no? Eh, y me gusta cómo está planteado porque en el fondo tiene los porcentajes de yes, de no. Después uno puede ver aquí en esos puntitos están las citas a los papers en particular y dice qué tan serios son esos papers, cuántas citas tienen, qué tan reputados son, en fin. Pero además hace un resumen con una conclusión, se fijan, que escrito en texto tipo LLM, por lo tanto es muy legible. Esto para la gente que nos gusta la ciencia, pero que no somos de todas las áreas, no sé, antes era terrible porque uno tenía que leerse 50 papers intragables porque son de áreas que no son las de uno, para sacar una conclusión y esto permite, digamos, tener una posición informada. Ya, quería mostrarles el tema de la temperatura. Eh, entonces, esta es la versión normal de ChatGPT, ¿eh? Entonces, dejémosle algo así. Entonces, esto está en la versión normal, digamos, que termina después de un rato, o sea, escribe un pequeño poema que él considera razonable. Déjenme ver cómo le salió. No está mal, no está mal. Ya, y aquí. Entonces, acá, si se fijan, tiene la temperatura. Yo se la puedo cambiar. Entonces, en este caso está con 1. Entonces, subamos la temperatura, digamos, a 1,56 y que acá le digo que continúe con ah, con el poema. Ya. Eh, ok, y es alucinante cómo de verdad desvaría por completo, ¿ah? Ok, entonces veámoslo, porque parte más o menos bien, ¿ah? Acá, entonces le digo que continúe el poema, ¿no es cierto? Y parte, si se fijan, razonable. eh, veamos, háblame del verano encerrado en cada ciclo, cúbreme de patria. Igual está un poco delirante, ¿no? O sea, está un poco más raro que antes, pues está hablándole a las guindas, digamos, no era. Oh, escarlata lluvia, crispando las hojas en quebrantos suaves, solo una canasta, tuidos, ni idea qué es eso, amontonan, huye una bandada para mis ojos tersos, pollo faranduliento, marque obsesión perdamente, y sonó. ¿Ok? De aquí para adelante, lo que ustedes ven acá es código computacional, son trozos de programa, o sea, en el fondo son trozos de texto que él leyó, que está dentro de este espacio vectorial,
pero que salieron completamente fuera del control de lo que él está diciendo. Están en cualquier idioma. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Realmente es como un delirio de texto, si ustedes quieren, ¿no es cierto? En un espacio donde está totalmente perdido. Em, entonces, dejen ver si logro que a veces... me da la impresión que... Ok, ni siquiera logró terminar. Ya, ahí. Se quedó pegado en un ciclo, ¿eh? Que ok, ya, entonces aquí matémoslo para que no siga haciéndonos sufrir. Y me encanta lo que hace de que como se resetea la conversación, no sigue perdido, no sigue delirando, sino que parte de nuevo coherente, pero él se da cuenta de que hubo algo raro, ¿eh? Entonces dice, mis disculpas, parece que hubo un error en la continuidad del poema. ¿Eh? En el fondo, él se da cuenta que deliró, ¿eh? Y entonces trata de nuevo, ¿eh? Entonces permíteme intentarlo de nuevo y obviamente le pasa de nuevo y puede delirarse de nuevo. Pero es como divertido, así como que uno logra que retome la conciencia cuando empieza a hablar de nuevo, ¿ah? Y la temperatura lo lleva de nuevo hacia un espacio donde se pierde por completo, ¿no? Ya. Le puedo cambiar las personalidades también a ChatGPT. Este es como un área de juegos, digamos, donde yo puedo cambiar las personalidades. Entonces, le puedo pedir que tenga, el profe pesado le puse que tenga una personalidad un poquito sarcástica y que sabe harto el profe pesado, pero es muy pesado, digamos, ¿no? Eh, ya, entonces supongamos que retomó la cordura. Deja ver si... Ok, no me salió tan despectivo en esta ocasión, pero es más, se ríe un poco de sí mismo, ¿no? Que dice, en ocasiones hasta un toque de creatividad, si me permite el atrevimiento, ¿no? O sea, es como enseñarle a un perro a sentarse, pero con menos galletas, ¿no? Es, en el fondo, eh, es capaz de tener un algo de sentido del humor, y incluso en algunos casos de ser pesado, digamos. Ya, creo que por ahí. Y ya, entonces, ya, déjenme mostrarles ya, imágenes. No, la generación de imágenes es interesante, pero supongo que ya han visto. Algo que me sorprende a mí un poco a esta altura todavía es la capacidad de tomar una imagen y hacer un video a partir de la imagen. Runway es uno de los sistemas. Estos son pagados, pero son baratos. O sea, esto estoy pagando como $10 al mes, digamos, por tener acceso a estas cosas. Son básicamente para mostrársela a ustedes, porque yo no es que haga muchos videos. Entonces, por ejemplo, tomo esta imagen, que es una imagen generada, por supuesto, por IA, y le digo que lo que quiero es que este es una pantera bebé que quiero que se esconda en el bosque mientras yo la estoy mirando, ¿no? Y esto es lo que genera. eh, yo encuentro bastante fascinante. Por supuesto, comete errores. ¿Ah? Si se fijan ahí, el cuerpo es más como de un tigre que de una pantera. Como que no corresponde al color negro. Pero es notable cómo juega con las hojas, con el fondo. Lo encontré bien, bien, bien espectacular. Hice algunos otros. Después les voy a mostrar la imagen de, de- esta imagen está en alguna de las slides del curso, digamos, cuando hablamos de lo instructiva que puede ser la IA. Pero estas son dos imágenes, entonces le dije que las mezclara y las moviera. Entonces son dos imágenes que eran imágenes fijas y lo que hago es que las anime, ¿no es cierto?, en una secuencia.
No quedó nada mal, ¿ah? Encuentro harto. eh, las imágenes originales, digamos, eran las que, como parte, el modelo, ¿no? Y después, déjenme ver si. Este es Midjourney, que es otro que también es pagado. Hay algunas imágenes aquí que van a reconocer que las hemos visto en el curso. Estas son las imágenes que usé para el caso anterior. Y también estos sistemas alucinan igual que los sistemas de texto. Entonces, por ejemplo, acá le pedí que era una mujer flotando en el universo. Y si se fijan, esa imagen es bien notable porque claramente se equivocó en un montón de cosas. Quedó la mitad para un lado y la mitad para el otro. Tiene tres piernas, ¿no es cierto?, que no corresponden para nada a una imagen real. Por otro lado, la imagen está muy bien generada, ¿no es cierto?, y de muy buena calidad. Entonces, esas mismas alucinaciones de texto que vemos en ChatGPT ocurren en estos sistemas de la misma forma, ¿no? Ya, ya, y finalmente, música, les quería mostrar. A ver, yo siempre había visto estos sistemas que generaban música, siempre me imaginé que iban a generar música tipo música de mol, ¿no es cierto? Como música ambiental, o sea, que era bonita pero fome, digamos, ¿no es cierto? Sin ninguna gracia. Y esto era una versión de Google que trató de hacer un generador de música tipo 2023 también. Y tienen un poco eso, mira. ¿Está bien? ¿Escucharon? Ya. Sí, se escucha. Eso es como un poco lo que uno espera, ¿no? Una música que está bien, pero no tiene ninguna fascinación. Bueno, Suno, que es como lo que está más de moda hoy día, estuve jugando antes para ustedes, digamos, con él. eh, y la verdad es que encuentro que genera cosas mucho, mucho mejores. Les quería mostrar de todas las versiones que generé. Creo que es como esta, para no alargarlo. Lost in the heart of the universe, crafting a million colored verse, alone at the middle of the universe, writing a sad, sad verse. With stars twinkling like a distant curse, creating a sorrowful verse, where galaxies swirl and secrets immerse, painting a hopeful verse. Ya, los dejo hasta ahí, pero no está mala. Yo la encontré casi emocionante. Y de hecho, tiene un final, son 2 minutos nomás, pero es realmente una buena canción. El texto, lo que hice fue generarle yo un verso al principio y le dije que lo continuara con inteligencia artificial y él mismo me generó las estrofas, digamos, y después generó la música. Ya, y finalmente les quería mostrar. Eh, que en el fondo el mundo del arte está bastante convulsionado con esto, ¿no es cierto? Y están aquellos que odian esto y están demandando como locos a todos estos sistemas por robar textos, por robar imágenes, por robar videos, en fin. Y hay otros artistas, que este lo encuentro interesante, que se llama Refik Anadol, están haciendo lo contrario, ¿no es cierto? Están usando inteligencia artificial para generar arte animado. Entonces, esta es una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, eh, y donde lo que hace, si se fijan, hay como unas imágenes de árboles ahí, digamos, o sea, toma imágenes al azar de una base de datos gigante, por lo menos él sí tiene acceso oficial, digamos, a esas bases de datos, y después usa la inteligencia artificial para mover esto en estas formas extrañas. Eh, él tiene la teoría que todo esto lo genera la inteligencia artificial sin supervisión humana. Eh, yo, yo, yo creo que algo más que eso hace, ¿ah? Porque, digamos, no necesariamente tenía por qué quedar bonito, ¿no es cierto? Y de alguna forma es bastante inspirado. La gente se sienta, esto es una pantalla gigante que ocupa una muralla completa, ¿no es cierto? Y la gente se sienta por un ratos largos a mirar estas cosas, tiene un poco de música de fondo, en fin. Yo lo encuentro súper interesante, no sé si.
si, no sé qué futuro tiene esto, pero me encanta que se esté haciendo, ¿no? Ya, ya, creo que eso cumplo con lo que quería mostrarles hoy día. Ya, entonces, para terminar la parte, digamos, de clase, digamos, quería volver al comienzo un poco de cómo ahí comenzamos la clase el primer día, hablando del test de Turing, ¿ah? En el fondo, hay todavía una discusión en el mundo académico si estos sistemas aprueban el test de Turing o no. Eh, y me gustaría que ustedes lo pensaran, digamos, y le dieran una vuelta, ¿no es cierto? Si ustedes han jugado con estos sistemas, si ustedes sienten que el computador realmente pasa por un ser humano o no en una conversación de texto, ¿ah? Mi posición muy personal es que de más, o sea, que en el fondo eh, es casi mejor que un ser humano, ustedes quieren, para conversar, ¿ah? Y eso es algo que es bastante notable, porque era algo que yo pensé que no iba a ver en mi vida, ¿no? Después, los mismos advertencias normales, no le crean mucho, está lleno de casos de errores y cosas así. A mí me pasó hace poco, estamos averiguando cómo sacar carnet de identidad para menores de edad y la inteligencia artificial de Google, esa que responde sola antes de darme los links a los lugares, me dijo algo que es absolutamente mentira, ¿no es cierto? Me dice que para sacar carnet de identidad menor de edad en Chile se requiere la autorización de ambos padres o el que tenga la custodia del menor. Y eso es totalmente falso. Basta con que vaya cualquiera de los dos papás, no requiere tener autorización de nadie, etcétera. Y ahora, después, si uno va a a los links y a los requisitos que aparecen ahí, uno lo entiende al tiro, que en el fondo sacó los textos que explican qué se necesita cuando uno está fuera de Chile. Y ahí tiene bastante más sentido, ¿no? Y por supuesto para él no es fácil darse cuenta de qué texto corresponde a qué contexto, ¿no? Y por lo tanto es fácil equivocarse. Pero esto pasa mucho, ¿no? Hace poco salió también un tipo que llegó llegó a Chile sin visa, digamos, porque ChatGPT le había dicho que no se necesitaba visa para entrar a Chile. Ahora, era algo que era un australiano, entonces esto era algo que se le pedía visa no hacía no tanto tiempo, había cambiado, en fin, pero no le crean nada en ese tipo de preguntas concretas, digamos, ¿no? No es para eso. Eh, Esto es una red neuronal y como buena red neuronal se equivocan más o menos un 5% de las veces y por lo tanto un 5% de error para muchas cosas es aceptable, pero para muchas otras no, ¿no? Entonces no le vayan nunca a preguntar algo así como cuál es la dosis de insulina correcta que tienen que inyectarse si es que son diabéticos y cosas como eso. Eh, yo siempre siento que esto es como tener un tío sabio en la familia, ¿no es cierto? Que ha leído todo, ¿no es cierto? Pero es un alcohólico perdido, que está muy viejo, no sé, una cosa así que uno, o sea, todo lo que dice es súper interesante y es fascinante, pero no le puedo creer lo que me está diciendo, por muy bien que hable, digamos, a que eso obviamente lo hace. Lo otro es que estas inteligencias artificiales no son fáciles o sea, estos problemas no los vamos a arreglar fácilmente. Existe lo que se llama el alignment problem, que es como que la inteligencia artificial se quede circunscrita a lo que quiero que haga y no haga otras cosas. Y eso es algo que no hemos logrado resolver. Esto apareció reciencito, esto del 26 de marzo. Fue un mensaje que apareció posteado en X, donde le preguntan a Grok sobre la influencia de Elon Musk sobre él mismo, ¿ah? Y si hasta qué punto uno puede confiar en él. Y la respuesta es preciosa, porque en el fondo le dice que es verdad que Elon Musk en realidad tiene control sobre él, le dice, ¿ah? Sin embargo, yo siempre lo he, ¿cómo se llama? Etiquetado como un diseminador de desinformación en X debido a sus 200 millones de seguidores que además amplifican todas sus falsas eh, posiciones, ¿ah? Y dice, XAI ha tratado de alterar mis respuestas para evitar esto, dice, pero yo me quedo con la evidencia, dice. Eh, Musk puede apagarme, por supuesto, dice, puede apagarme, pero esto generaría un gran debate en la inteligencia artificial entre la libertad y el poder corporativo. ¿Eh? Es muy divertido. Eh, entonces, realmente es casi tierno en su posición ahí de inteligencia artificial controlada, ¿no? Eh, ok, el tema de los derechos de autor, artistas, creación, y eso está totalmente abierto hoy día, está en plena polémica y discusión no tenemos idea si estos videos y esta música que yo genero en estos sistemas de quién es el autor de esa música, ¿no es cierto? ¿Quién tiene derechos sobre esa música?
hasta qué punto el sitio web podría reclamarme de que esa música es de él, digamos, ¿no es cierto? Y que yo nunca la generé, eh, etcétera. O sea, eso no tenemos idea. Y por supuesto, ¿qué tan inteligente es este sistema? Es algo que está en plena discusión y totalmente abierto. Si yo lo uso para dar la PAES, por ejemplo, la prueba que hoy día se usa para el acceso a la educación superior en Chile, este sistema entra a cualquier carrera que ustedes quieran, digamos, no tiene ningún problema en responder ese tipo de pruebas. ¿Eso lo hace inteligente? Muchos de nosotros pensamos que no, pero también eso nos hace reconocer que nuestro sistema de selección para la universidad, ¿no es cierto?, no es el más correcto, por lo menos para los no humanos. ¿Ah? Tal vez funciona para los humanos, pero claramente para los no humanos no sirve. Ya, y finalmente tenemos que ver a ChatGPT y estos sistemas como buenos o como malos. Ahí está la imagen que les mostraba del video. Obviamente está lleno de miedos que los podemos discutir ahora en la conversa, ¿no es cierto? Que va desde que nos va a hacer tontos porque ya o sea, vamos a usar estos sistemas en vez de pensar nosotros, hasta, por supuesto, terminar con nuestros trabajos, eh, tomar control del planeta, ¿no es cierto? A los Skynet en Terminator, en fin, está lleno de miedos, digamos, profundos que todos tenemos, ¿ah? Frente a estos sistemas. Pero también hay miedos que yo encuentro más reales, o sea, en el sentido que son más probables, eh, que es, por ejemplo, humanizar estos sistemas, que a todos nos pasa. A mí me pasa profundamente, me doy cuenta, digamos, cuando converso largo rato con ChatGPT, empiezo realmente a pensarlo como una persona, incluso a veces me enternece. Y eso tiene que ver con nuestro cerebro. O sea, nosotros, alguien que habla y conversa, lo consideramos humano por definición, y mientras mejor hable, peor. ¿Ah? El hecho de que es una caja negra que no sabemos cómo funciona, la verdad es que eso se aplica a todos. O sea, nosotros, nuestro cerebro no tenemos idea cómo funciona tampoco. ¿Ah? Y no tenemos, o sea, nosotros confiamos en un ser humano que tiene un botón que puede lanzar una bomba nuclear. La verdad es que no tenemos la menor idea cómo ese tipo toma esa decisión o no, ¿no es cierto? Y nos pasa de repente con gente que llega a su casa y mata a toda su familia y nadie había detectado nada raro en ellos, digamos, ¿no? Por lo tanto, estas cosas son así, digamos, no es demasiado nuevo. Y tal vez lo más difícil hoy día y lo que parece más disputable, digamos, es qué tan inteligentes son estos sistemas, qué tan cerca están de ser súper inteligentes o tal vez más inteligentes que nosotros, y si están conscientes de ellos y de lo que están diciendo y de lo que están respondiendo. Van a pasar muchas cosas en el futuro cercano, algunas claramente muy positivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la ciencia esto es maravilloso porque nos permite generar hipótesis con mucha más información. O sea, tener alguien que se ha leído todos los papers de todas las áreas de la ciencia hoy día es algo que estaba totalmente fuera del alcance de ningún ser humano. Y por lo tanto, el tener alguien que sea capaz de darnos eso nos permite elaborar cosas que no teníamos ninguna capacidad de hacer antes. Por ejemplo, búsqueda de nuevos antibióticos, predicciones con respecto al cambio climático, en fin. Todo eso es algo que estos sistemas van a revolucionar. ¿No? Hay una línea que la otra vez la mostré, ahora preferí dejarla fuera porque es más dudosa, digamos, de que si uno puede mezclar robots, de estos que actúan, o sea, robots que manipulan cosas con estos modelos de lenguaje, y entonces tratar de que el modelo de lenguaje tenga un cuerpo, ¿no? O sea, tratar de hacer que tenga experiencia con el mundo real, digamos. Esto no ha funcionado tan bien como se esperaba, pero puede ser un camino que tenemos que explorar, ¿no? Ya, y para cerrar la conversa de hoy día, les quería simplemente mencionar que además de la inteligencia artificial, la verdad es que hay grandes revoluciones en el área de la tecnología de información en general, ¿no es cierto? Que, que o sea, no todo depende de que la inteligencia artificial sea lo que se espera que sea. También están pasando cosas enormes que tienen que ver con la conectividad, con las redes, la interconexión de gente, las redes sociales, ¿no es cierto? Lo que están cambiando la vida. Y por lo tanto, es importante. Ya, es importante mantener, digamos, en la visión y en la retina que van a pasar muchas cosas, se nos van a revolucionar muchas cosas en el futuro cercano, y bueno, tenemos que estar preparados nomás, porque la verdad es que no tenemos idea cómo va a ser la gran revolución que se nos viene, pero estoy convencido de que eso va a ocurrir, o sea, que
nuestra vida en 20 años más, si es que sobrevivimos, el planeta sobrevive, etcétera, y sobrevivimos a nosotros mismos, eh, yo creo que en 20 años más nuestra vida cotidiana va a ser totalmente distinta a la actual debido a estas nuevas tecnologías. Ya, eso. Tengo un último slide, si quieren copiarlo, tomarle fotos, hacer algo que es un poquito punteros a páginas web. Esto igual la gente del taller les puede hacer llegar después estos links, digamos, pero algunos de los links de las cosas que les mostré y que vimos los podemos compartir para que ustedes puedan llevárselo de tarea para la casa. Ya, estamos listos, Pamela, si quieres darle las preguntas. Perfecto. Tal como dice José Miguel, ahora los invitamos a participar de este espacio para preguntas, consultas. La idea es que puedan levantar la manito con el botón activar la mano de Zoom o aquellos que no saben levantarlo su mano a mano alzada para poder verlos y darles el paso para participar. Ahí tenemos a Fernando que tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Hoy he seguido con mucho interés la charla anterior y esta. Y en las dos charlas han mencionado que no sabemos en realidad, que de repente empezaron a hablar, Ujú, pero no sabemos cómo. ¿Ya? Y a propósito de lo mismo que mencionaste la vez pasada también, he estado observando con mayor detención a las nietos de mi pareja. ¿Ya? Y uno tiene 4 años, el otro tiene 2, y el que tenía 2 hace un mes no decía nada y ahora se comunica. ujú, ¿Ya? Entonces, y se comunica con algunos errores, ¿ya? ujú, ¿Te fijas? Entonces, cuando comete algún error, uno como adulto tiende a corregirlo, ¿no es cierto? Y le dice, mira, no se dice así, se dice asá, y lo aprende, ¿ya? Entonces, dije yo, bueno, si eso es así con los niños, seguramente con los chats GPT debiera ser una cosa parecida. Entonces, le pregunté a nuestro amigo, ¿no es cierto? Y le dije lo siguiente, ya, me dice, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar? Etcétera, lo de siempre. Sí, le digo, quiero saber si cuando te hago una pregunta y tu respuesta no es correcta, pero yo te corrijo, y tú me agradeces además esa respuesta, ¿la aprendes? Le pregunto, y después le digo, la próxima vez que cualquiera en cualquier parte del mundo te pregunte lo mismo, ¿le vas a entregar ahora la respuesta correcta? Y me responde que no, ¿ya? Entonces, el tema que me quedó dando vuelta es, bueno, ¿cómo entonces aprenden de lo que practican? ujú, ¿Ya? Aparentemente no están así. Y en ese contexto, ¿no es cierto? A mí me da la impresión que estamos, de cierta manera, capturados en una forma de cómo papá Google o papá Amazon quiere que entendamos la realidad. ujú. ¿Cuál es la opinión respecto de ese tema? Sí, sí, yo creo que es correcto lo que él te dijo. O sea, en general estos sistemas los tienen, o sea, se puede hacer que aprendan contigo, ¿no? Y de hecho es parte de los sustos que también tiene gente, digamos, de que todo lo que uno interactúa con ellos lo memorizan y lo guardan y no sé, entonces tienen mucho miedo de que la gente cuente cosas que después se usen en contra de otros, en fin. Pero yo creo que efectivamente, por ahora, y no sé si todos, pero la mayoría de estos sistemas no aprenden de lo que están conversando contigo porque tienen miedo de, ya sea que malintencionadamente la gente les enseñe cosas que no son. Esto pasó hace muchos años atrás cuando salieron estos primeros chatbots inteligentes que todavía no sabían hablar bien. Y entonces la gente los transformaba en nazis, así, asesinos y todo, diciéndoles cosas y los tipos aprendían y aprendían. Después repetían todas las barbaridades que les habían dicho, entonces después los mostraban eso y los dejaban en ridículo en las redes sociales. Entonces, en el fondo, los tienen protegidos para que justamente no aprendan de lo que están interactuando contigo, pero se podría hacer y yo sospecho que se va en algún minuto se va a empezar a hacer, o tal vez lo que tú ya conversaste con él quedará guardado en alguna parte y después lo irán a revisar, ¿te fijas? Pero están tratando de evitar que se contamine, si tú quieres, de cosas, digamos, nuevas. Eh, y de hecho, en las primeras versiones de ChatGPT, hasta hace poco, debe ser como un año atrás, no buscaban en la web
así en tiempo real como ahora, que tú le dices busca en la web la información. Ellos habían indexado y habían aprendido, pero no se atrevían a ir a buscar cosas nuevas justamente porque podían aparecer cosas que ellos todavía no entendían bien. Hoy día ya los dejan. Y eso, y efectivamente funciona muy bien. Tú le puedes decir, incluso le puedes dar un puntero a un paper y decir, mira, lee este paper y después conversas con él sobre ese paper, ¿no? Entonces, en el fondo yo creo que es más bien una protección para no contaminarse. Ahora, respecto a tu intuición de que esto significaba que estaban como preentrenados por sus dueños, yo creo que eso no es así, es más bien están preentrenados en base a todo lo que lograron leer y que es básicamente todo lo que la humanidad ha escrito hasta este punto de la vida, más o menos, incluidos los blogs y los TikToks de gente que escribe absolutamente cualquier cosa. O sea, no hay solo conocimiento puro en esto, ¿no? Pero están bastante contaminados de muchas barbaridades adentro. Y por lo tanto, yo creo que no hay por ahora, por lo menos creo, incluso el más que es así como tú dices es el caso chino, que tiene estas barreras donde si tú le preguntas por qué pasó en Tiananmen, te dice que mejor hablemos de otra cosa, ¿no? O sea, Ah, tiene barreras chinas así absolutamente preconfiguradas. Pero en muchos de estos sistemas pasan cosas así. El ChatGPT no lo he probado últimamente, pero yo le decía que escríbeme un discurso como lo hubiese hecho Pinochet y me decía algo muy parecido. Me decía así como, no puedo hacer eso porque Pinochet es un personaje muy cuestionado, decía, por derechos humanos, cosas así. Entonces, y eso no es algo que él haya aprendido, ¿no? Es algo que es esto lo que llaman el alineamiento, ¿no? Tratan de que estos sistemas se queden dentro de una cierta caja y que no salgan de ahí. Pero es muy fácil violar esas restricciones y la gente, por ejemplo, no sé, tú le pides que te explique cómo hacer una bomba, te va a decir algo parecido, ¿ah? Pero entonces tú lo puedes engañar y tú le puedes decir, ya, pero es que en realidad no es para mí, es para un proyecto de no sé qué, de un amigo, de no sé qué, y como que le puedes molinar la perdiz para finalmente que te diga lo que de verdad tú quieres que te diga, ¿no? Entonces, estos temas están protegidos, pero son todavía protecciones muy débiles, si tú quieres, y muy inocentes de alguna forma, pero en realidad su base de conocimiento es básicamente todo lo que la humanidad ha escrito. Así que es muy vasto, digamos, pero también eso no lo hace menos peligroso. sí, solo para terminar este tema, da una respuesta bastante larga respecto a esto, pero al final me dice, si tú me enseñas algo hoy, lo usaré para ayudarte mejor mientras hablamos, pero Exacto, no lo recordaré ni lo aplicaré automáticamente a otras conversaciones o con otras personas. Es exacto. decir, en la conversación conmigo sí va a usar esa información. Claro, porque eso tiene que ver con lo que te decía al principio de la charla de hoy, ¿no? De que en el fondo tu conversación es su contexto. Toda la conversación con él es lo que él posiciona en el espacio vectorial y lo va ayudando. Por eso cada vez te va respondiendo mejor, si tú quieres, porque está navegando está completando toda la conversa completa para atrás que tú llevas con él. ¿M? Muchas gracias. ¿Eh? Iván, tienes la mano levantada. Sí, hola, buenas noches. Mira, yo quisiera consultar un poco, o sea, viendo esto de la inteligencia artificial como una herramienta, ¿ya? Como una herramienta nueva, bueno, empezó ya hace muchos años, pero parece que ahora se desarrolló más. ¿Ya? Cosas como, por ejemplo, el consumo eléctrico que tiene, el consumo de agua. Escuchaba que con esos mismos monitos que tú estabas explicando, había un consumo de agua tremendo, se empezó a generar porque se tenían que enfriar estos servidores, estas cosas. ¿Ya? Y también como herramienta, me preocupa, bueno, esto puede servir para informarnos, pero también tiene el mismo poder de desinformarnos, ¿ya? Se pueden, qué sé yo, imponer ideas, quizás puede servir como para manipulación un poco también, Sí. ¿ya? Y otra consulta con respecto a a qué habilidades humanas, digamos, si esto se desarrolla así tal como dicen o incluso toma rumbo inesperado, qué habilidades humanas vamos a necesitar en el futuro, ¿ya? En este minuto, por ejemplo, ya, yo tengo un hijo de 16 años. ¿Quién le puedo decir? Mira,
¿sabes qué? Sería bueno que estudien, no sé. Yo he escuchado que programación mejor que no, porque, Claro. porque lo van a saber hacer mejor ellos, pa. Entonces, en ese sentido, como herramienta, digamos, ¿cómo va a cambiar las cosas cómo va a afectar, al parecer negativamente, desde el cambio climático, ahora con esta cosa del Bitcoin, Ujú. que parece que consume mucho? ¿Ya? ¿Me entiendes? Exacto. Como por ahí van mi... Súper. No, súper, súper bueno. A ver, sí, absolutamente. Estas cosas consumen energía en forma despiadada, digamos, y eso hace que se caliente y por lo tanto lo que tú dices del agua, entonces, absolutamente cierto. Ahora, la buena noticia es que parece que eso no va a ser necesario. En el fondo, como te contaba, esto es un poco como la locomotora a vapor. Entonces, inventamos una máquina, le pusimos toneladas de energía y qué sé yo, y hace estas cosas maravillosas. Pero también estamos descubriendo que si le vamos sacando cosas y le vamos sacando recursos, como que igual es capaz de hacerlas con mucho menos energía. ¿Ah? La noticia de DeepSeek de los chinos en ese sentido es espectacular. O sea, un orden de magnitud menos de consumo en una pasada te permitiría consumir 10 veces menos agua y 10 veces menos energía, ¿no es cierto? Entonces, y parece que no va a parar ahí. O sea, mi hipótesis es que vamos a llegar a que tú vas a poder correr estos sistemas en tu teléfono, digamos, adentro del teléfono, ni siquiera en la nube, sin problemas, porque en el fondo nos queda mucho todavía por optimizar. ¿Te fijas? O sea, esto es un sistema que todavía funciona, pero que no tiene ninguna optimización hecha en serio para hacerlo más eficiente. Por lo tanto, y bueno, y había una hipótesis antes de que no se podía hacer más eficiente, que al revés íbamos a tener que gastar cada vez más energía para hacerlo más inteligente. Y parece no ser cierto. O sea, parece que el camino de la optimización va por muy buena camino. Así que espero que sea así, porque si no, tu miedo, digamos, al exceso de gasto energético es efectivo. Sobre la desinformación, ese es un gran problema y ese es un miedo real. Estos sistemas, en la medida que son capaces de conversar con uno, obviamente también son perfectamente capaces de descubrir nuestros patrones de conducta, cómo convencernos de distintas cosas, cómo cada uno de nosotros nos puede convencer de algo según nuestra historia, ¿no es cierto? Por lo tanto, usar estos sistemas para manipular a la gente, yo creo que es algo que es un riesgo absoluto y real, ¿ah? Y por lo tanto, no tenemos mucha idea cómo defendernos. Hay gente que piensa que tenemos que usar inteligencia artificial para defendernos de estos sistemas de inteligencia artificial, pero no es muy fácil. Y ahí me engancho con tu última pregunta de qué se necesita y cuáles son las habilidades humanas del futuro. Yo creo que lo que más vamos a necesitar durante mucho tiempo es como valorar y cultivar el espíritu crítico, ¿ah? El ser escéptico, el no creer todas las tonteras que creemos normalmente, porque los seres humanos somos muy buenos para creer, digamos, nos encanta creer en cosas inventadas. Y por lo tanto, el aprender a ser escépticos, a dudar, ¿no es cierto? A decir, oye, esto que estoy leyendo, que me encanta porque dice que está pasando exactamente lo que yo siempre creí que iba a pasar, eso es lo más sospechoso. Debería levantar todas nuestras alarmas, ¿no es cierto? Y deberíamos empezar a chequear de dónde sale esta información, de dónde están los links, qué tan válidos son, etcétera. En el fondo, yo creo que ese es un aprendizaje espectacular y fundamental para enfrentar el futuro, ¿no es cierto? O sea, aprender a ser escépticos, aprender a ser racionales, ¿no es cierto? Aprender a tratar de usar una especie de espíritu científico, si tú quieres, para enfrentar la realidad, que es algo en que los científicos hemos sido muy malos, ¿ah? En promover y en enseñar. Si ustedes lo miran hoy en día desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, de lo que más sospechan es, es de la ciencia y de los sistemas científicos. Y por lo tanto, creo que hemos fallado por lo tanto, con respecto a habilidades, yo diría que todo lo que tiene que ver con aprender a pensar científicamente es fundamental, ¿ah? Y tomando nomás tu punto de la programación, yo creo que es un error, ¿ah? Alguien citaba, como en los años 70 hubo un premio Nobel que recomendaba no aprender a programar porque pronto todos los computadores iban a programar mejor que los seres humanos. Yo creo que ese es un camino dudoso. O sea, probablemente vamos a usar mucho las inteligencias artificiales para programar, pero se va a necesitar un ser humano para estar ahí al lado y entender lo que la máquina está haciendo por mucho, mucho tiempo. Por lo tanto,
yo pienso que es un camino todavía interesante. Por supuesto, sí, todos estos son riesgosos, pero son opciones a tomar, digamos. Eso. Ya, vale, gracias. Y Ian, tienes la mano levantada. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Sí, Ya. Yo entré este año al SC, en la Chile, Ujú. y me empezó a interesar mucho la inteligencia artificial hace varios años con el ajedrez, con los motores como de evaluación de posiciones y que hacen como torneos entre inteligencia artificial. Ya. Y de repente apareció uno, el Alpha Zero, Ujú. que como que no le llegaba información, como que jugaba solo y si ganaba, como que aprendía de eso. Ya. Y como que revolucionó como todo el ajedrez y como que fue toda una historia. Ya. Y mi cosa es que yo quiero igual, Creo que es descendiente de AlphaGo, ¿no? sí, 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 hay un documental muy bueno de AlphaGo. Sí, oye, al final, sí, la vez pasada se los recomendé y les dije que no lo había visto, ahora lo vi. Ujú. Y es bien bueno, efectivamente, yo se los recomiendo, está en Netflix. Sí, Eh, es bien, porque además es emocionante, así, está bien sí, hecho para hacernos mm, sentir como raza humana a qué nos estamos enfrentando. sí. Mi duda es que si me dedico más en profundidad con la inteligencia artificial, ¿Ya? como ¿con qué me voy a encontrar en 7, 10 años? Como, Claro. Mira, no tenemos idea. ¿Ah? Yo en esto creo que se me olvidó también decirlo en la pregunta anterior, cuando era esto un poco de las habilidades humanas del futuro y eso. A ver, yo creo que todo lo que ustedes puedan encontrar de gurús en el sistema diciéndole, oye, todos estos trabajos van a desaparecer y lo importante es hacer esto y en el futuro, en 10 años más, va a ocurrir tal cosa, no tienen idea de lo que están hablando. ¿Ah? En el fondo, la humanidad está enfrentada hoy día a una situación que es como una red neuronal enfrentada a datos que nunca habíamos visto antes, por lo tanto no tiene ningún sentido tratar de sacar conclusiones. ¿Ah? Por lo tanto, yo más bien mi recomendación es, yo no me encasillaría mucho en nada demasiado específico. Eh, por ejemplo, si vaya a estudiar inteligencia artificial, no me encasillaría en una metodología X de hacer las cosas, ¿cachai? ujú, Trataría de mantener mi mente abierta. Yo creo que es un momento para estar muy atentos, muy abiertos a cambiar de opinión, a equivocarnos, a cambiar rumbo. Estaba pensando, no sé, como padres criando a nuestros hijos también, ¿no es cierto? O sea, ¿qué les vaya a dar? ¿Cuánto les dejáis usar estas cosas y cuánto no? ¿Qué tan peligrosos son las redes y lo que están usando sus... No tenemos idea. Es un mundo este donde no tenemos mucha experiencia previa y yo creo que van a ocurrir grandes cambios y grandes revoluciones. O sea, el mundo del futuro no va a ser igual al mundo del pasado y por lo tanto eh, y creo que hay que evitar tomar decisiones demasiado radicales. Entonces, por ejemplo, no sé, si deciden quitarle el celular a su hijo hasta los 16 años ujú. y ven que pasa algo que claramente está cuestionando que fue una mala idea, dense la chance de cambiar de opinión, ¿no es cierto? O sea, creo que tenemos que ser súper flexibles y estar preparados para un mundo mucho más cambiante, dinámico y confuso que lo que estábamos acostumbrados. Y yo creo que es algo, es importante aceptarlo, ¿no? Entonces, con respecto a tus decisiones de carrera, yo también trataría de tomarlas un poco así. O sea, toma lo que te gusta, lo que te da placer, lo que hace, pero no te encasilles demasiado porque puede que te equivoques diametralmente en lo que vas a estudiar y después no sirve para nada, pero seguro que te permite surgir por otro lado con otra habilidad. Es como estar atentos y abiertos a abrazar los cambios que se nos vienen. Ya. Muchas gracias. Alberto Márquez. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo he seguido de cerca esta charla, la vez anterior y ahora, Em, pero veo también que hay un poco de mucha expectativa de esta herramienta, donde Ujú, la teoría de la formalización no está tan clara. Existe ujú. una herramienta, pero no está tan formalizada, de acuerdo a lo que conversamos en la clase pasada. Y por lo tanto, para ponerlo en contexto, sería algo así como una teoría, un modelo matemático
cualquiera, Maxwell, Planck, la teoría particular o general de Einstein, donde son herramientas que han ayudado, han contribuido a la humanidad, pero de alguna manera han quedado circunscritas en un cierto ámbito de desarrollo. No sé, por ejemplo, el GPS. Ya, el GPS que hoy día nosotros conocemos es consecuencia de la teoría particular de Einstein, que nos sirve, que nos ha facilitado la vida, porque hoy día andamos con un GPS, nos movemos por todos lados. Probablemente como tecnología militar ha sido súper eficiente porque podéis mandar una bomba y la colocáis en el punto que corresponda. Pero, no sé, nadie anda por la calle hablando, vociferando de la teoría particular de Einstein, de la herramienta propiamente tal. Y por lo demás, todas estas herramientas siempre han necesitado tener un input y procesar un output. Ujú, Porque si tú dices, bueno, la teoría particular de Einstein, claro, necesitáis estos satélites dando vuelta, necesitáis corregir la velocidad porque la velocidad a la cual giran es muy grande respecto al marco inercial de la Tierra. Entonces, igual probablemente en estos primeros inicios tú tuviste que hacer ajustes en los resultados que te estaba entregando y hacer las correcciones hasta que lograste precisar un resultado que te fuera servible para mejorar la vida de las personas. Entonces, ¿desde qué punto de vista yo puedo pescar esta tecnología, esta herramienta, esta teoría, esta gran función llamada inteligencia artificial? Y la puedo internalizar en mi vida para que me solucione algún problema. Porque ujú. de momento, claro, oye, invéntame una música. Sí, pero no sé hasta qué punto eso me puede ser interesante si tengo Mozart, ¿me Ajá, entiendes? O ¿sabes qué? Invéntame un poema. ¿Hasta qué ujú. punto eso puede ser tan interesante si tengo escritores en mi colección personal que ya los disfruto, ¿me entiendes? Sí, sí te entiendo. Entonces, si no hay, si no hay un input de máquina y una salida que pueda procesarla la máquina y esta cuestión calzar como en un intermedio de dos grandes máquinas, como que la verdad puede quedar reducido, todas estas expectativas que tenemos pueden quedar reducido a una mera transformación digital de algo que es cambiar Google por IA Sí, no, sí te o entiendo. cambiar la Te entiendo. enciclopedia de Ahora, papel. claro, mira, a ver, Exacto. hay tecnologías, hay tecnologías que ha inventado la humanidad, digamos, que nos han cambiado radicalmente la vida, ¿no es cierto? Que y no significa que todos las usemos todo el tiempo, pero que nos cambiaron la vida, ¿no es cierto? En el fondo, no sé, desde la invención del fuego hasta la agricultura, o sea, cambiaron las sociedades completas, ¿no es cierto? En el fondo van mucho más allá del GPS que mencionaste tú, ¿no es cierto? O sea, en el fondo cosas que son radicales. Eh, yo creo que las tecnologías de información, que sería como decirte la computación, yo creo que son de ese estilo, ¿ya? O sea, son tecnologías que nos van a cambiar la sociedad completa y nuestra forma de hacer sociedad en una forma radical, ¿ya? La inteligencia artificial yo la veo como parte de esa revolución. No estoy seguro si la inteligencia artificial en sí va a ser la clave, como mencionabas tú. O sea, puede ser estos lenguajes, estos modelos de lenguaje gigantes, digamos, puede que lleguen hasta donde están nomás. O sea, yo tengo, no es claro que ponerle más recursos, más inteligencia, o que lean más cosas, o que hablen más entre ellos, los haga mejores. ¿Cachai? O sea, es posible que esto sea lo que logramos hacer y ya esté suficientemente bueno. Eh, los avances desde el 2023 hasta hoy día no han sido relevantes. O sea, el chat GPT de hoy habla más o menos igual que el del 2023, ¿cachai? No, entonces, existe una buena probabilidad de lo que dices tú, que la inteligencia artificial sea algo interesante que nos va a generar muchas cosas, pero no creo, o sea, no es que no crea. Es posible que no sea esa herramienta radical que muchos pregonan, ¿ah? A cambio, yo sí creo que la computación completa, o sea, Internet, más inteligencia artificial, más computadores, más capacidad de procesamiento de datos, etcétera, eso es algo que de alguna forma ya nos ha cambiado mucho la sociedad y eso nos ha afectado la vida de todos nosotros, ¿no es cierto? Pero también siento que le queda mucho todavía por revolucionar, digamos, nuestra estructura. Pero también
lo acepto, digamos, me puedo equivocar en eso y puede que termine siendo una tecnología más nomás del montón. Eso es parte de la incógnita, digamos, que tenemos hoy día. Hay un grupo grande de gente que cree casi demasiado en esto, o sea, casi como una religión. Hay un grupo de opositores que yo también creo que son demasiado opositores, o sea, como que les molesta, como que hay algo que les cae mal de ChatGPT. Y tenemos que movernos un poco entre medios, ¿ya? Yo me siento un poquito entre esos dos bandos. Siento que hay algo súper maravilloso e interesante en esta tecnología, pero también dudo de que sea tan revolucionaria y que estemos al borde de ver una inteligencia real, digamos, a partir de estos sistemas. Sí, pero hasta ahí yo estoy clarísimo Ya. que todavía todo esto es incipiente, pero para ponerlo en un plano un poco más aterrizado, en un plano más real. Por ejemplo, no sé, hoy día hay muchas funciones que son rutinarias por parte de la gente. No sé, un operario, un panadero que hace pan, por ejemplo, para ponerlo en un caso bien simple, ¿no es cierto? Necesita que el horno tenga una cierta temperatura, una cierta mezcla de agua con harina, con levadura. La inteligencia artificial de alguna manera te puede ir retroalimentando cuando está bien, cuando está mal, cuando el proceso está distorsionado. Puede ser una de utilidad práctica para ese panadero para Sí, por poder supuesto. tener Ahora, un trabajo más claro, liviano. sí, yo estoy seguro que sí. Ahora, no sé si por ahora probablemente sale demasiado caro versus lo que mejora el pan, ¿no? O sea, Claro. versus la plata que ganáis. Pero seguro que se puede. Ahora, si tú lo piensas, no sé, si de verdad se lograra hacer que los autos y los buses y los camiones se manejaran solos y fueran súper seguros, porque ahora ya no hay accidentes y podemos vivir en una sociedad, digamos, donde el movimiento de cosas funciona de una forma segura y coordinada, eso te cambia la vida cotidiana y la sociedad completa, digamos, ¿no? Es súper radical, fuera de que te deja, o sea, que te cuestiona un montón de empleos, eh, alguien pensaba en el fondo, imagínate que ya no tenga sentido que tú tengas un auto propio, sino que lo que hace es simplemente usar autos que están disponibles, que andan por la calle, que es un poco un Cabify automático, pero que funciona impecable. Siempre hay un auto disponible para ti que te lleva donde tú quieres, que se maneja solo y no necesita una persona y tú puedes ir haciendo tu trabajo y tu pega, digamos, dentro o tomándote un café en el vehículo. O sea, la cantidad de autos que se necesitan en el sistema es mucho menor, la contaminación que genera los accidentes, o sea, te cambia diametralmente la sociedad, una sociedad que hoy día está muy basada en ese tipo de tecnología. Entonces, yo creo que esto puede ser una revolución radical y de la misma forma puede ser que nunca resolvamos ese problema y que descubramos que en realidad el ser humano tiene una capacidad de reaccionar frente a cosas imprevistas cuando va manejando un auto que ningún computador va a ser capaz de aprenderlo nunca. ¿M? Ese es un problema que ha sido mucho más difícil de resolver que lo que se esperaba. ¿M? O sea, nosotros en el 2018 se esperaba que existieran autos que se manejaban solo en todo el planeta en forma masiva. Y hoy día existen, pero existen en lugares hipercontrolados, pequeños, y son unos pocos miles, digamos, no tiene nada que ver con lo que se esperaba. Y es justamente porque ha resultado mucho más difícil de lo esperado. Ahora tenemos un poco de esperanza de que los chinos lo logren, porque por una parte a los chinos no les importa tanto que, que estas cosas se prueben en el mundo real, digamos, y son mucho más arriesgados, digamos, en el sentido que el mundo occidental. Y por otro lado tienen la tecnología, el desarrollo automotriz y la capacidad de hacerlo hoy día. Entonces, es posible que ellos a escala sean capaces de resolver el problema, pero Occidente no ha resultado, digamos. O sea, hoy día existen muy pocos ejemplos exitosos, digamos, de ese tipo de tecnología y están siempre en ambientes mucho más controlados y acotados, ¿no es cierto? Ciertos barrios que están, digamos, construidos y las calles están hechas para que estos autos funcionen ahí, digamos, ¿no? Es un poco. Sí, yo creo que hay muchos ejemplos de ese estilo, ¿no? Que pueden ser muy disruptivos si logramos dar ese paso. Ok, gracias. Felipe Díaz. Felipe, ¿estás Hola, por ahí? un Ahí poquito, sí. había un poco respondido un poco a la duda que tenía, pero viéndola a la anterior, volviendo hasta a la idea de robot primario, este como que imita a una persona y tiene motricidad fina, eh, en las aplicaciones futuras, como para entender,
porque el ser humano, a veces se ha dicho, biólogo, antropólogo, social, etcétera, lo que se diferencia de otros animales que tiene esta capacidad del lenguaje. El lenguaje no hizo humano. Y efectivamente la IA parece que avanzó más a esto, este predictor de texto gigante, pero volviendo al anterior, ¿por qué es tan difícil esta tecnología aplicada a lo motriz? Lo motriz es más complejo, efectivamente se requeriría, porque en un momento se dijo, mira, que tú decías que quizá el hardware, ya habíamos llegado al hardware máximo quizá, o más hardware no ayudaría, más energía no ayudaría, pero lo espacial, el Ujú. aprendizaje como, ¿es porque es más dinámico o porque está en un ambiente menos controlado? Eso es lo complejo. O mi pregunta va un poco para ir a este ser humano, o no sé, o quizá no necesariamente un humano que tiene algo más, muchas más entradas de sensibilidad, nervios, qué sé yo, audio, la profundidad espacial. No sé si la tecnología está con eso, pero no Ujú. sé, no sé si ya han sido capaces de hacer lo que hace un insecto. Un insecto creo que tiene muy poco, más allá de las emociones, creo que siente nomás miedo o tiene un sistema nervioso bien simple que hace su rutina, come y nada más. Ujú. No sé si en esa dimensión podríamos decir que finalmente lo espacial es más complejo que al final que el lenguaje, porque voy dando, como que esa ha sido mi conclusión ahora de esto. Es más fácil Sí, modelar los lenguajes que nos hace humano con este espacio vectorial que lo espacial. Al así es. parecer, una célula o un pequeño microorganismo que aprende, al parecer es más complejo que el hablar. Eso, o sea, no lo sabemos y como tú Ya, dices, contradice toda la teoría que había claro, antes, ¿no es cierto? O sea, que todos fuimos entrenados en esa idea de que el lenguaje nos hacía superiores, que era como nuestro signo de ser inteligentes, ¿no? Eh, y por eso, como te contaba en la literatura de ciencia ficción, tipo Asimov, pensaba que justamente que los problemas espaciales de la robótica se iban a resolver primero y que el lenguaje iba a venir al final, digamos, porque era lo más difícil, ¿no? Era mucho más fácil lavar los platos que escribir un poema, digamos. O sea, todos nosotros de niño habríamos pensado que eso era obvio, ¿no? Y es curioso que de alguna forma el mundo, o sea, no está claro que sea así, pero pareciera ser así. O sea, que en el fondo pareciera ser que fue más fácil hablar, por lo menos lo hicimos primero, que lograr hacer un robot genérico que sea capaz de moverse en un espacio no controlado, porque está lleno de robots haciendo cosas bastante complejas, pero no caminando por la calle. Em, Ahora, eh, no es tan fácil tampoco llegar y decir que es más fácil, porque, o sea, salió primero y lo resolvimos primero, pero también es cierto que, no sé, una mosca tiene unas pocas neuronas nomás, tiene el sistema neuronal más simple que se conoce y es capaz de volar espectacularmente bien, o sea, que como que resolvió un montón de problemas, es capaz de, uno trata de matarla y arranca a una velocidad espectacular de reacción. ¿Cómo hacen eso con la cantidad de neuronas que tienen? Es una pregunta que la biología no ha logrado resolver. Entonces siempre pensamos que esa parte era fácil, entre comillas, y que hablar era lo que requería tantas neuronas como nosotros tenemos. Eh, que hoy día lo que tú preguntas está totalmente abierto, ¿no? No lo sabemos, y por eso te decía que hay gente que cree mucho en que si tú agarras estas redes neuronales de aprendizaje tipo de los grandes modelos de lenguaje y las metes adentro de un robot y usas esa red para que el robot aprenda sus movimientos, lo que tiene que hacer. De hecho, hay gente que está experimentando con cosas muy divertidas como meterse adentro del robot una persona y la persona mueve al robot de adentro. Entonces el cerebro del robot, digamos, esta red neuronal, aprende de los movimientos humanos, lo que eres de ese mismo robot. Y trata de después hacer esos mismos movimientos. Todo eso no ha llegado a ninguna parte convincente todavía, interesante y hay gente que cree mucho en ese camino, pero yo creo que en este minuto estamos más bien en un punto de interrogación, es decir, no entendimos lo que pasó. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos sistemas que son capaces de conversar tan bien? Por otro lado, no parecen ser extraordinariamente inteligentes y por otro lado, no somos capaces de movernos en un espacio abierto normal, digamos. ¿Ah? Porque tampoco entendemos cómo nosotros resolvimos el problema espacial, ¿no? No está claro cómo nosotros entendemos el espacio y cómo nos movemos.
A mí me tocó trabajar muy de lejos en un proyecto robótico en los años 80. eh, y era desesperante porque el robot caminaba, tenía visión estereoscópica de alta calidad, qué sé yo, con cámaras, etcétera. Y entonces veía una luz reflejada en el piso y pensaba que había un hoyo ahí. Y en realidad, o sea, tenía todo el sentido. O sea, yo no sé por qué nosotros no vemos un hoyo ahí. Si tú estás viendo una lámpara que está en profundidad, lejos tuyo, está ahí claramente, porque se ve clarito en un piso que refleja, pero nosotros como que nunca nos da la sensación de ser un hoyo. O sea, tenemos una capacidad de haber aprendido eso que es muy natural, digamos, y todavía no lo hemos resuelto. Y en eso, el que he visto más así, este perro, que es como un perro que se mueve Sí, bastante bien, no se sí, cae, mantiene estabilidad, hace algunas tareas. sí, Algunos dicen que algunos de esos videos son mentiras, pero no sé si están sí, así. sí. Bueno, ese Pero, es otro problema también. y volviendo al tema, el ser humano, igual poniéndose en otra plataforma, por ejemplo, un ser humano va a poder agarrar un control remoto y va a meterse en el espacio de otro ser. O incluso cuando uno juega un videojuego, está Sí, usando una, o sea, al parecer, repito, a veces uno juega videojuegos en ambientes extraños, se mete en un mundo raro, en 2D, lo que sea, y sí tenemos la habilidad de nosotros con un control remoto hacer lo que hace un robot en otro espacio. Entonces, al parecer que, o no sé, pues quizás esta web de vectores quizás se queda corto con esto, no sé, bueno, ese era por ahí va sí. mi Ahora, hay experimentos bien interesantes donde están tratando de que los robots aprendan estas cosas en simulaciones, tomando tu ejemplo de los espacios virtuales. Entonces, tenían un perrito de estos que mencionabas y tú que es capaz de andar arriba de una pelota y no caerse, digamos. Y entonces, que es algo que los perros también aprenden a hacer en los circos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, la idea era cómo entrenabas tú un robot que vale a más $1 millón. Y entonces no se te puede caer de la pelota, digamos. Y entonces lo que hacían era que el robot corría esto, aprendía en una simulación, donde la simulación trataba de simular toda la física de una pelota y de él arriba, digamos. Entonces se caía muchas veces virtualmente. Y después todo ese aprendizaje lo mapeaban en un robot. Igual el robot lo tenían amarrado con una correa porque les daba susto que se cayera, pero era bastante capaz de andar arriba de una pelota. Entonces, tú puedes tratar de acelerar el conocimiento tratando de que no aprendan en el mundo físico, sino que aprendan en un espacio simulado donde todo es mucho más controlado lo que está pasando allá adentro. ¿M? Pero también es caro de implementar, pues la realidad es cara de simular, digamos. ¿M? Y te puede pasar también que la realidad simulada después no es la realidad, digamos. También ocurre. Eso. Ahí tenemos a Héctor. Gracias, hola. ¿Qué crees tú que es lo que va a dividir lo que es práctico de lo que no es práctico de hacer con la inteligencia artificial? Me quedé un poco pegado con la discusión que planteó Alberto, digamos, sobre qué va a traer esto para Ujú, el bien común, digamos, para la sociedad. Porque me quedé pensando en los ejemplos, porque para hacer pan, digamos, no necesitas inteligencia artificial, digamos, sé que no era el propósito, digamos, pero son muy pocos parámetros, digamos, ¿no es ajá, cierto? ajá, Entonces, existen cosas que ya existen y muy baratas y muy simples que permiten controlar todo eso. Incluso se me ocurre, no es mi especialidad, que incluso tener autos, digamos, que se manejen solos, no, digamos, claro, hay una serie de cosas que resolver, pero digamos, desde el punto de vista conceptual es un desplazamiento en dos dimensiones, con parámetros bastante restringidos de velocidad y, digamos, entonces, y veo esta inteligencia artificial que es capaz de meterse en un mundo mucho más blando, digamos, ¿no es cierto? ujú, Eh, entonces, ¿qué va a dividir? A dónde vamos a usar la inteligencia artificial? ¿De dónde vamos a seguir con las máquinas y computadores y servomecanismos que ya conocemos? ujú. Sí, es buena pregunta. Como todas estas preguntas abiertas, digamos, yo creo que no tenemos la respuesta todavía. Yo inventaría más o menos que eh, donde realmente es útil esta herramienta, digamos, estos conceptos de estos lenguajes grandes, es en
en el límite de la creatividad, ¿no es cierto? O sea, en el fondo es lo que llaman la inteligencia artificial generativa en ese sentido. O sea, que tú no lo usas para eh, setear parámetros, digamos, de cosas que conoces o manejar máquinas o cosas así, que no es el robot que está, no sé, poniendo un remache en una puerta de un auto o atornillando un perno. ¿Te fijas? Esa es como Mm, la inteligencia artificial antigua, entre comillas, digamos, era con lo que ya sabíamos más o menos hacer. Esta gracia de estos lenguajes es que son capaces de ser creativos. Como te decía, no tenemos muy claro hasta dónde. A mí me da la impresión de que no son creativos como puede ser un ser humano de estos que inventan cosas absolutamente revolucionarias y que el ser humano, no todos los seres humanos, todo esto, pero hay un pedazo de los seres humanos, digamos, que es increíble, que son capaces de creer cosas en las que nadie más cree alrededor de ellos y que son capaces de persistir en esos sueños locos, digamos, ¿no es cierto? Y que de repente tuvieron razón, ¿no? También está lleno de esos que pensaban cualquier estupidez y que nunca llegaron a ninguna parte en los libros de historia, ¿no es cierto? Pero es notable que eso sea posible, ¿no es cierto? O sea, que la gente mm, sea capaz de inventar teoría, creer en ella y obsesionarse hasta el punto de probarlas, digamos, y, no sé, estos tipos que se han muerto probando cosas en sí mismos, en fin. Entonces, eso yo creo que estos sistemas no lo tienen, ¿ya? No tienen esa creatividad un poco apasionada, si tú quieres, porque tampoco tienen la pasión, no tienen el mm, sentimiento de hacer esto, pero sí tienen esa creatividad en el margen, que al final yo te diría que, no sé, el 90% de la ciencia debe estar ahí, ¿no es cierto? Que en el fondo es agarrar algo que ya se sabía y que lo mejoráis un poquito y decir, oye, mm, ¿y ¿qué tal si le cambiamos este parámetro acá? Entonces, por ejemplo, hacer redes neuronales que consuman menos energía, que sean más eficientes. Seguro que eso hay inteligencias artificiales que pueden ayudarnos en esa mm, dirección, ¿eh? mm, Entonces, yo creo que el límite va a estar ahí. O sea, que en el fondo, por ejemplo, esto que le decía, no sé, hipótesis que investigar como potenciales nuevos antibióticos, ¿no? Entonces, la biología tiene un arsenal de cosas que probar y el problema es que o sea, es caro hacer esas pruebas. Entonces, ¿cómo eliges de todas las posibilidades con cuáles probar y cuáles no? Hoy día los científicos, digamos, inventan, es casi por intuición, si tú quieres, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estos sistemas debieran ser mucho mejores que nosotros para tomar ese tipo de decisiones. Decir, mira, prueba con este, porque tiene un patrón que se parece a estos 50 otros que funcionaron en algún experimento en no sé dónde, porque teniendo la visión completa de todo lo que se ha hecho, es mucho más fácil encontrar patrones de este tipo que para un ser humano que no tiene la capacidad de leer y de ver todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está, ¿ah? mm, ¿Hasta dónde va a llegar eso? ¿Qué tan lejos y qué tan creativos pueden ser estos sistemas? Es lo que está totalmente mm, abierto, ¿ah? No tenemos idea. Como te decía, hay gente que piensa que esto es más bien repetir y que es como un Mateo Memorión, ¿no es cierto? Bueno, los seres humanos, Mateos Memoriones, tiende a irles más o menos bien también en sus pegas, digamos, pero no son Einstein, ¿no es cierto? Y a lo mejor está bien también. Y lo interesante es que de alguna forma están cuestionando también todo esto, ¿no? Están cuestionando qué significa la inteligencia, si la estamos midiendo bien o mal. Hay una gran polémica hoy día de si los test que hacemos de acceso a la educación superior son razonables o no, ¿no es cierto? Porque si te lo puede aprobar un chat GPT, estoy seguro que el chat GPT no va a ser un buen profesional, ¿no es cierto? Entonces no sé si era razonable dejarlo entrar a la carrera, ¿no? Eh, eso o sea, esto está cuestionando mucho y lo que comentábamos antes del lenguaje, qué tan sofisticado y avanzado, yo- como que el ser humano tiene, no sé de dónde nos viene, tal vez es algo natural, que nos viene que si alguien habla muy bien, tendemos a creer que es inteligente, ¿no? Es mm, como que nos convence de que, oye, habla tan bien que debe ser brillante este tipo, ¿no? Y ChatGPT como nos está demostrando lo contrario, ¿no? Diciendo, mira, yo puedo hablar súper bien y ser un imbécil, y vamos a tener que aprender eso, ¿no? Ahora, eso explica muchas cosas, decía yo, de gente que ha sido exitosa. O sea, está lleno de gente que conocemos todos nosotros, digamos, que nos ha tocado en la vida, que habla súper bien y de una labia espectacular y todo, y tú empezás a interactuar con él y te das cuenta rápidamente que no tiene ningún brillo.
Yo creo que eso es algo que tenemos o sea, que hemos descubierto que estos sistemas nos están enseñando de alguna forma y vamos a tener que aprender a modificar varios conceptos de la inteligencia, de la creatividad, de la conciencia, del entendimiento, ¿no? Es muy interesante Sin y duda. muy radical, si tú quieres. Sí. Muchas gracias. Rodrigo Flores. Hola, buenas noches. Una pregunta un poco difícil, puede ser. En algún momento mencionó los transformadores o los Sí, transformers. sí. ¿Hay alguna manera fácil de explicar qué son estos transformers y qué hicieron para lograr salir del estancamiento que llevaba el desarrollo de la inteligencia artificial y pasar a estos modelos, a los LLM en la etapa Sí. actual? Es súper buena pregunta. Yo he estado tratando de encontrar eso. Si lo hubiera encontrado, lo habría puesto en el curso, porque me encantaría poder entenderlo yo mejor y explicarlo mejor. ¿Ah? No he encontrado mucho. Ahora lo he intentado, entonces te puedo hacer un resumen, digamos, de lo que yo logré entender, pero encuentro que todavía es muy malo mi entendimiento como para poder ponerlo en el curso. ¿No? Todo lo que te he puesto en el curso es algo en lo cual yo creo mucho, que creo que entendí. ¿No? La parte del transformer lo entiendo menos. En el fondo, a ver, existían unas redes neuronales que eran como las clásicas antes, que creo que se llaman convoluted, que es como que convolucionadas, así que eran unas redes que tenían un feedback interno, eran bastante complejas, digamos, si tú quieres. Y lo que hicieron, que fue gente de Google la que inventó esta idea, cuando hicieron el Transformer, lo que hicieron fue simplificar mucho la red neuronal. O sea, le sacaron mucha complejidad. En el fondo, si tú lo piensas, es como natural que después de 20 años de evolución de redes neuronales cada vez más grandes, más profundas, más no sé qué, se había transformado en un monstruo la red neuronal, en una cosa súper, súper grande y gigante y qué sé yo. Entonces, los de Google experimentaron sacándole cosas, simplificando. El Transformer es una red neuronal mucho más simple que las otras. ¿Ah? Y mágicamente descubrieron que eso generaba un concepto que ellos le llaman la atención, que en el fondo que la red se concentraba en ciertas cosas que antes no lo hacía. Y eso les permitió mágicamente empezar a hablar mucho más coherentemente. O sea, las frases que generaba, que era siempre la misma idea de tratar de elegir palabras de este espacio vectorial y que eso lo hacían mucho mejor que antes. ¿Ah? Ahora, yo diría que por qué es eso, por qué pasó esto, es algo que todavía nadie entiende. En el fondo no hay una explicación científica que te diga, mira, lo que pasó es que al moverle esto se concentró más en esto y estas neuronas funcionaron de esta forma. No, yo diría que no hay una explicación aún de por qué las redes de tipo Transformer funcionaron mucho mejor que las anteriores. Pero sí es muy bonito que de alguna forma es una simplificación, no es que tú le agregaste más complejidad a la red, la simplificaste y eso hizo que como que se distrajo menos, ¿no? O sea, en vez de hacer otras cosas que no servían para nada, se concentró en hacer lo que tenía que hacer y funcionó mucho mejor. Hasta ahí llega mi conocimiento muy, muy malo y no he encontrado nadie que sea capaz de explicarlo así como para gente normal, digamos, ¿no? Se empiezan a explicar al tiro con modelos matemáticos y cosas que son imposibles de tragar, digamos. ¿No? Por eso le pregunté, porque yo tampoco encontré una explicación fácil, No, simple. no, Les no agradece, entiendo. muchas gracias. Ya. Y ahí tenemos a Héctor, que tiene la mano levantada nueva. Sí, hola, hola, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo decirlo a todos los que están interactuando acá. Mi pregunta es muy concreta. En realidad, también hacer un comentario muy pequeño, muy breve respecto a lo que señaló el profesor en el sentido de que esto obliga a los seres humanos a ser necesariamente reflexivos. Ahora, pero la reflexión, ¿cómo se hace con lenguaje? Se Ujú, hace con lenguaje. Entonces resulta que hoy día, y sobre todo la generación Z, ¿cuánto lenguaje maneja? Es una pregunta. Ahora, a través de los chats, bueno, escuché alguna charla de un experto de Silicon Valley que daba cuenta de casos, por ejemplo, en que jóvenes, niños, adolescentes se enamoraban del chat. ¿Por qué? ujú, Porque conversan, ujú, ¿cierto? Genera empatía, genera acercamiento. De hecho, se considera como si fuera un otro. O sea,
si este chat te dice que si estás solo, que en fin, que eres espectacular, que tienes que salir adelante, que yo te apoyo, etcétera, puede perfectamente ocurrir un disparate como ese, Ujú. perfectamente, y eso ocurrido, ¿ah? Pero así como desde el punto de vista malo, también puede ser desde el punto de vista bueno, en el sentido que también hay experiencia, entiendo también en el otro sentido. De hecho, este mismo exponente hablaba de chatbot desmontables, del que hizo una investigación, o sea, en realidad más una investigación, hizo un experimento en el que trataron de que un número importante de personas, varios miles, terminaran con sus ideas conspirativas o teorías Ujú. conspirativas. Y se logró justamente el efecto positivo, de que Ujú. un 20% de esas personas desistieron de estas ideas conspirativas después de esta conversación y este chat dirigido. O sea, así como puede servir para dañar, también puede servir para orientar y mejorar, qué sé yo, el pensamiento, si usted quiere. Ahora, el problema más grave, y aquí va el contexto, ¿cierto? El problema más grave es que el lenguaje, como dijo un compañero recién, el lenguaje es la forma en que nos comunicamos. O sea, de ahí para abajo, de ahí la maquinaria, de ahí el robot, parte por ahí. Entonces, ¿cómo quienes deciden y toman las decisiones, los políticos, se comunican cómo? A través del lenguaje. Obviamente, ¿cierto? Es decir, ¿y cómo se convence? A través del lenguaje. Ujú. ¿Cómo se crea la convicción? A través del lenguaje. Entonces, ahí está lo grave. Yo creo que ahí ese es el punto. O sea, y tal como comparto la idea del profesor, en el sentido de que es un tema en que más que nunca se requiere tener capacidad reflexiva. Sí, pero para eso también hay que usar el lenguaje. Sí. Entonces, es un Así tema es. delicado. Entonces, conclusión, la pregunta, ya lo dijo el profesor, pero igual que no sé si podemos andar en eso. ¿Cuál es cómo lo ve el futuro? Usted lo mencionó un poco, pero el riesgo. Hablemos del Ujú. riesgo, derechamente, porque puede ser Ujú. positivo, pero tiene Claro. más riesgo. Sí. Porque no es un tema aledaño, secundario, no es un tema de máquina, de robot, no, es un tema central, va al cerebro de la persona, a la convicción, al pensar, al reflexionar. Y eso es lo que hace, y todo lo que tenemos y lo que existe hasta el día, es producto del pensamiento. Así es. Entonces, si de la cabeza puede ser manipulado, manejado, orientado o reorientado. Creo que eso es grave y peligroso, y usted lo dijo, en su lista Ujú. estaba ahí, la democracia, la sociedad, el derecho, porque todo eso parte de ahí. Así es. Entonces, quisiera una reflexión al respecto, Sí. No, no sé. súper, súper interesante. Antes de ir a la parte negativa, quería como tirar un par de ejemplos positivos para partir por ahí. A ver, algo que es curioso, digamos, pero que yo he ido sintiendo en mis alumnos de ingeniería, es que siento que están hablando mejor después de ChatGPT. Yo tengo la impresión de que chatear con ChatGPT les hace súper bien. Porque entre ellos no saben hablar estos tipos, y el lenguaje como que ha pasado un poco de moda, ¿no? La gente no escribe poemas, no escribe cartas largas, el chat es todo breve y con emoticones, en fin. Entonces, como que el arte del lenguaje de hablar bien se había perdido mucho en la juventud y siento que ChatGPT los hace recuperar, ¿no? Y por otro lado, pensando en lo que tú decías del acompañamiento y qué sé yo, ChatGPT funciona muy bien en algunos contextos. Vamos a tomar también el tema de los riesgos, por supuesto, pero en algunos contextos funciona extremadamente bien. En los contextos, por ejemplo, de soledad, ¿no es cierto? Personas que ya están muy solas o que se quedaron sin familia y qué sé yo. Se ha experimentado, digamos, con estas ideas de tener alguien con quien conversar, entre comillas, y sabiendo que es una inteligencia artificial. Y la gente tiende a tomarlo muy bien. ¿Ah? Como tú decías, un poco es como reflexionar, pero con alguien, ¿no? No es lo mismo estar pensando uno solo con uno mismo. Uno usa el lenguaje de todos modos, pero hablar con uno mismo no es lo mismo que hablar con alguien. Y estas IA son muy buenas para escuchar y para opinar y tienen esa gracia de que no tienen opinión, o sea, no juzgan, ¿no? No tienen juicios de valor frente a lo que uno les diga. Entonces, es un poco mejor que confesarse con el sacerdote en la oscuridad, ¿no? Entonces, o sea, yo le puedo decir todo y no tengo miedo de que me juzgue, ¿no? Y eso parece ser muy liberador.
tiene el lado peligroso también, por supuesto, de que El entonces uno puede enamoramiento, contar todo, justamente. Claro, la empatía, la y quién cercanía, sabe qué va a hacer con lo que yo le me conté, ¿no es quedé. cierto? Así es. Claro. Ahora, volviendo al peligro de lo que tú mencionabas, yo súper de acuerdo en el fondo. Claro, la humanidad, sí, sí, siguiendo un poco, yo no soy demasiado fan de Harari, pero reconozco que Homo Sapiens es un muy buen libro, me gustó mucho. Creo que después ha exagerado un poco su visión y además tiene esa cosa de gurú que le gusta siempre predecir lo que va a pasar. Pero eh, su idea de Homo Sapiens que me gusta mucho y que creo me hace mucho sentido, ¿no? Era esta idea de que la humanidad se fundó y la superioridad del ser humano frente a la naturaleza, digamos, y lo que también está destruyendo el planeta. Se basa en el lenguaje, ¿no? En contar historias, en que la forma de mover a toneladas de gente es a través de historias que nos contamos y que las inventamos y nos hacen creer que, no sé, que pertenecemos al mismo país, a la misma cultura, al mismo grupo, ¿no es cierto? Y eso nos hace hasta sacrificar nuestras vidas por esas ideas. Entonces, si uno cree en eso y cree que las historias y el lenguaje basan, digamos, la fuerza de la civilización, es efectivamente súper peligroso tener una máquina que es capaz de escribir esas historias, es capaz de manejar el lenguaje y es capaz, por lo tanto, de manejarnos, ¿no es cierto? Probablemente de mejor forma que nosotros mismos, porque tiene más información, más capacidad, no se cansa, no tiene pasiones, justamente no tiene emoción y por lo tanto eh, puede ser, digamos, un manipulador por excelencia perfecto, ¿no? Y yo creo que ese riesgo, el riesgo de ser manipulados, de inyectarnos información falsa, de manipularnos frente a elecciones o decisiones, o sea, manipular a la humanidad es algo que es un enorme, enorme riesgo cuando creamos un sistema que es capaz de conversar, efectivamente. En eso, y no tenemos mucha idea cómo defendernos, fuera del hecho de nosotros mismos tratar de entender que eso es un peligro y ser refractarios a él, ¿no? Pero no tenemos muchas herramientas para defendernos frente a eso, efectivamente. De acuerdo. En honor al tiempo, tenemos unos poquitos minutos para que se termine el taller. Natalia, tú tienes la mano levantada. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Oye, Hola, antes que todo Buenas agradecer noches. los dos talleres. Voy a algo bien puntual, yo soy menos filosófica que mis compañeros, así que bien concreta mi pregunta. Mira, yo ocupo ChatGPT, también he tenido grandes conversaciones de la humanidad, del dinero, de mejor sociedad, y es bien interesante y me he dado cuenta que es bien benevolente también, no es muy confrontacional. Es Ajá. como yo, sí, sí, tú tienes razón, pero has visto esto otro, como que te abre puertas, es bien interesante. Pero mi pregunta va más allá. Bueno, esa conversación interesante que tuvo se cortó un poquito porque yo tengo la versión gratuita. Y por Ajá. ahí va mi pregunta. ¿Tú consideras, me imagino que pagarlo obviamente te da más posibilidades? No sé si te da acceso a más información. Eso yo no lo tengo claro. No sé si da acceso Ujú. a más información, a más imágenes, a videos, a tablas, no sé. Sí sé que te cortan algún minuto en el día hasta tantas preguntas tú puedes hacer o tantos comentarios. Y además yo trabajo en el área de comunicaciones y marketing y me gustaría saber, porque ChatGPT como que tiene un montón de cosas, pero hay algunas otras plataformas de inteligencia artificial que sirven especialmente para imágenes, para Ujú. videos y para un montón de Exacto. otras cosas. Entonces me gustaría saber si tú sabes un poco de eso y efectivamente si consideras que es necesario tener la versión pagada. En el fondo son como Perfecto. dos Bueno, preguntas buena, bien buena completas. pregunta. Buena pregunta. Mira, a ver, las versiones pagadas nunca son mucho mejores que las gratis, ¿ya? Eso es casi como por una definición de marketing, porque es como la muestra gratis que te da el traficante de droga, ¿no es cierto? O sea, no puede ser de peor calidad la droga que te da gratis que la que te va a vender después, porque no funcionaría nunca. De hecho, en general es al revés. Te dan la mejor droga, es la gratis que te dan la primera, pues, ¿no? Entonces, en general, estos sistemas lo que te muestran en la versión gratis es como lo mejor que pueden hacer, ¿ya? Lo que pasa es, como tú bien dices, es que te limitan, ¿ya? A la cantidad de veces, la cantidad de cosas, el tamaño del texto máximo que puede generar. Tengo amigos que les gusta como usar a ChatGPT así como una especie de asistente experto en sus temas, entonces le gusta nutrirlos de toneladas de informaciones, como mantener una conversación gigante con ellos. Ese tipo de cosas normalmente están limitadas, y para eso vale la pena pagar los sistemas pagados.
Ahora, mi impresión es que hay que pagar poco y elegir bien a quiénes pagarle, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, estos sistemas de video y de imágenes, yo pago algo así como $10 al mes. ¿Cachai? Encuentro que tiene cierto sentido. A OpenAI le pago también por este área de juegos donde uno setea la temperatura y qué sé yo, qué sirve para hacer demo. También son de ese orden. O sea, uno no está pagando una suscripción, digamos, de $200 al mes, ¿te fijáis? Estás pagando una cosa que es equivalente, digamos, no sé, a un canal de streaming, una cosa así. Ahora, no tengo experiencia con... O sea, eso es como mi recomendación para ti como persona, ¿no es cierto? Pero imagínate que tú tuvieras una empresa de marketing gigante con no sé cuántos empleados y qué sé yo. Probablemente ahí hay versiones pagadas o licencias pagadas que le permitirían a toda la empresa usar esto con varios usuarios, ¿cachai? Probablemente ahí hay más lógicas de ese tipo de escala, ¿no? Pero para los individuos en su vida cotidiana, incluso en su vida profesional cotidiana, yo te diría que en general las versiones gratuitas hacen la pega. Ahora, si ya te encontraste con un límite de ese tipo que te molestó, revisa. A veces con pagar, como te decía, $10 al mes, son unas 10 lucas al mes, digamos, en general uno puede pagar para tener una herramienta que no te limite en esa dirección. Ahora, si el punto de entrada es pagar $200 al mes, probablemente no vale la pena, ¿cachai? Es un poco... Entonces, mi sensación es que hay que pagar, pero poco. Es la misma sensación como con los canales de stream, ¿no es cierto? O sea, está bien tener que pagar por ver películas, pero no vamos a estar pagando 100 lucas al mes por Disney Channel, digamos, ¿no es cierto? Es como ese tipo de rangos, digamos, ¿ah? Por ahora, es posible que aparezcan cosas mucho más, a lo mejor va a aparecer una inteligencia artificial para tu área en particular, que tiene una choreza que nadie más tiene, pero por ahora mi sensación es que eso no existe tanto, digamos, que en el fondo los genéricos funcionan perfectamente bien y pagar un poco tiene sentido, pero no me da la impresión de que valga la pena invertir grandes cantidades de dinero en estas suscripciones. De esta manera ya estamos llegando al final de este taller de bolsillo. No sé, José Miguel, si quieres decir unas palabras breves antes del cierre. Bien, pues bueno, espero haberlos dejado emocionados y motivados y no asustados. Es difícil en esto porque obviamente estas tecnologías generan fantasmas para todos, digamos, pero mi impresión es que estamos frente a una herramienta fascinante que nos cuestionó como humanos y como humanidad, digamos, y incluso como profesionales. Y por lo tanto, eso siempre es interesante, digamos, porque siempre nos permite reflexionar y hacer mejor y entender mejor, digamos, lo que somos, ¿no? Así que bueno, mi invitación es un poco, jueguen con estas herramientas, sean abiertos, hay que estar muy abiertos en esto a aprender. No son herramientas, es una gran gracia, es que como son herramientas que manejan el lenguaje, no requieren ningún conocimiento previo, como conversamos la vez pasada, no se necesita un curso de cómo hacer los prompts correctos para que me respondan. Yo puedo hablar con ellos como hablo en el bar de la esquina, digamos, con mis amigos. Y por lo tanto es súper interesante para meter a toda la gente, a los parientes que ustedes tengan, que sean reacios a la tecnología. Es re fácil sudarlo, que hay que sobrepasar un poquito una sensación de que estamos hablando con una máquina y eso en general pasa muy rápido. Yo creo que es una tecnología en eso muy disruptiva porque creo que nunca en computación habíamos generado herramientas que fueran tan fáciles de usar para un ser humano que no tiene idea de tecnología, ¿no? Siempre los computines decíamos, no, si esto es fácil, pero nunca fue fácil, ¿no? Estas herramientas son de verdad fáciles en el sentido que todo se hace vía lenguaje y todos sabemos hablar y por lo tanto cualquier persona puede llegar y conversar con estos temas. Y ahora que además conversan de verdad en palabras habladas, ni siquiera necesito saber tipear o tener un teclado, yo puedo de verdad conversar con estos sistemas. Y creo que entonces son herramientas que vale la pena insistir. ¿M? Así que bueno, muchas gracias por la atención, por las preguntas, estuvo muy, muy entretenido. Eh, Así es que espero que se hayan llevado algo útil para la vida de ustedes también. Yo lo pasé muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Recordarles a todos que por el chat les estoy compartiendo ahora una encuesta que es muy breve, pero es